Ok, perfecto. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a este taller online de presentaciones efectivas. Mi nombre es Jonathan Castro, estoy súper feliz, contento de estar la tarde de hoy compartiendo con ustedes. Vamos a estar aprendiendo muchísimo. Este taller me gusta bastante, se creó hace bastante tiempo, está actualizado y no había tenido la oportunidad de dictarlo en esta modalidad. Así que bueno, espero que lo aprovechen muchísimo y sé que les va a servir no solo para temas de su negocio, sino también para otros ámbitos como académicos, profesionales. Bienvenidas nuevamente, bienvenidos. Mencionarles rápidamente qué es la Cuadra Universitaria. Somos un marketplace educativo. Nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de talleres online, talleres presenciales también y talleres in company. En este momento, en el primer semestre de 2023, nos estamos enfocando especialmente en lo que tiene que ver con talleres online y los talleres presenciales los hemos reservado para empresas. Y actualmente trabajamos en el desarrollo de programas de formación en diversas áreas del conocimiento para empresas y organizaciones. Me presento rápidamente para aquellos que no me conocen y precisamente eso es uno de los puntos que vamos a estar abordando más adelante de por qué es importante que uno se presente cuando está haciendo una presentación efectiva, valga la redundancia. Mi nombre es Jonathan Castro Riera, mi cuenta de Instagram es @biólogodigital. Soy licenciado en Biología de la Universidad Simón Bolívar. También estoy cursando actualmente una maestría en gestión de proyectos en la Universidad Católica Andrés Bello. Soy director y fundador de la Cuadra Universitaria. Soy egresado del programa YLI en el año 2016, que son las siglas para Young Leader of the Americas Initiative, que es la red de jóvenes empresarios de Latinoamérica, un programa que fue liderado inicialmente por el expresidente Barack Obama. Y bueno, tuve la oportunidad de formarme como una beca completa durante 6 semanas en los Estados Unidos. También soy egresado de la red Eisenhower Fellowship, que es una red súper prestigiosa para líderes en el mundo. También con otra beca tuve la oportunidad de ir en 2019 a los Estados Unidos, visitar 10 ciudades diferentes y conectar con líderes gubernamentales, líderes de ONGs y de empresas. Y bueno, siempre estoy compartiendo esa información también con ustedes. Soy fundador y director de la red de Women's Catalysis, es una red de empoderamiento femenino. Ya hemos formado más de 1,250 mujeres en temas de emprendimiento, empoderamiento en temas tecnológicos y bueno, todo lo que tiene que ver con educación. Y esperamos seguir desarrollando otras ediciones de los programas de Women's Catalysis en el futuro. Así que súper atentas las damas que estén conectadas. Y también soy facilitador certificado de aprendizaje acelerado para adultos. Me encanta hacer todo lo que tiene que ver con presentaciones. Por eso es que precisamente este taller de presentaciones efectivas me gusta tanto, porque es uno de los talleres donde precisamente aplico muchísimas de las técnicas que aplico en el resto de los talleres, ¿no?, de formación. Y me encanta poder compartir ese conocimiento con ustedes porque además de que imprimo lo que sería una forma, digamos, personalizada de hacer los talleres, que me lo han comentado bastante, es precisamente siguiendo una estructura como la que voy a presentar a continuación. Así que espero que puedan sacarle mucho provecho, ¿no?, para que compartamos cosas buenas. Las normas y recomendaciones de esta sesión de aprendizaje: primero, identificarse en la cuenta de Zoom con su nombre y apellido, aquellas personas que están conectadas por Zoom. Mantener sus micrófonos en silencio, es importante. En la medida de lo posible, mantener sus cámaras apagadas para disminuir el ancho de banda. Si quieren encenderla también es válido, no hay problema. Usar el chat para comentar sus opiniones y dejar sus preguntas. Interactuar activamente durante la sesión de aprendizaje. Por favor, interactuemos, no me dejen acá hablando solo, para yo saber que están allí prestando atención, aprendiendo, y yo también poder aprender de ustedes. Y súper importante, es probablemente la norma o la regla más importante de todas: no hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta. ¿Ok? Si bien es cierto que no voy a poder responder todas las dudas, todos los comentarios que se presenten tanto en Zoom como en YouTube, sí es importante que cualquier comentario, cualquier duda que tengan, déjenla en el chat acá en Zoom o en el chat de YouTube para nosotros leerla. Y la sesión quedará grabada y estará disponible para aquellos que adquirieron su certificado de participación. Así que eso es una pregunta constante: si las sesiones quedan grabadas, sí quedan grabadas y se comparte con aquellos que solicitaron su certificado de participación. El público general, dejar comentarios en YouTube, por favor. Seguimos entonces por acá. Los objetivos de este taller son varios. El primero es identificar las características claves de una presentación efectiva. El segundo es explorar estrategias para la entrega de contenido. El tercero es aprender sobre la comunicación no verbal y el papel de la voz de las presentaciones.
Y el cuarto es mencionar algunas alternativas tecnológicas para el desarrollo de presentaciones efectivas. Ahora veremos que este taller no nos vamos a enfocar exclusivamente de cómo hacer una presentación tipo en Canva o en PowerPoint. Este taller va mucho más allá. Vamos a estar viendo algunas características claves de la comunicación y otras estrategias que son bien importantes en todas las presentaciones que hagamos, ya sean online, presenciales, en círculos relacionados con temas académicos, profesionales, personales. ¿Ok? Así que van a ver que es un taller en ese sentido bastante completo. Vamos a iniciar entonces con esta definición que la aprendemos prácticamente desde que iniciamos o desde que ingresamos en el colegio, y es el tema de la comunicación. Desde pequeños nos enseñan qué es la comunicación y esta se define como un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y entre un receptor. O sea, alguien que emite el mensaje y alguien que recibe el mensaje. En este caso, el día de hoy, la tarde de hoy, yo estoy emitiendo el mensaje y ustedes lo están recibiendo a través de un canal digital, pero por supuesto que ustedes son mis receptores en este caso, ¿no? Vamos a ver que hay ciertos elementos en este proceso de comunicación que son vitales y que tenemos que entender cuando nosotros realizamos una presentación para que ésta se convierta en una presentación efectiva, ya sea que sea una presentación académica o profesional. Siempre va a haber entonces un emisor, que es la persona que está emitiendo ese mensaje, va a haber un receptor, que es quien lo recibe, va a estar el canal, que es el mecanismo o precisamente ese canal, el vehículo a través del cual se transmite ese mensaje, el código, que es esa característica única del mensaje que puede variar también. Está el mensaje en sí y está el contexto. ¿Ok? Está el contexto en el cual se emite ese mensaje. El contexto puede cambiar, sí. El código puede cambiar, sí. Por eso es tan importante que nosotros entendamos. Hay uno en particular que a mí me parece súper importante y es el tema del código, ¿no? Fíjense que nosotros podemos hablar todos español, podemos estar comunicándonos por un canal que sea, digamos, sencillo, podemos estar presencialmente en una sala o en este momento estamos conectados por Zoom, pero si no manejamos el mismo código, podemos manejar el mismo lenguaje, pero no necesariamente el mismo código, no nos vamos a entender. Eso yo lo comprendí, digamos, de una forma tajante, si se quiere, cuando estuve como migrante en Perú, en donde yo presentaba oportunidades digamos, de negocios a prospectos, potenciales clientes, y veía que era bastante difícil al principio conectar con ellos. Era como que simplemente enviaba mensajes o comunicaciones y no tenía ningún tipo de feedback, no tenía respuesta. Feedback en inglés es como ese retorno, esa realimentación. Y llegué a la conclusión de que definitivamente el problema no era el lenguaje, porque hablábamos el mismo idioma, el español, sino el código. ¿El código qué significa? Bueno, que cuando yo, por ejemplo, enviaba un mensaje, un correo electrónico, enviaba una propuesta o me comunicaba a través de las redes sociales, no estaba utilizando la misma jerga, las mismas palabras que básicamente estaba utilizando el resto de las personas en ese país. Entonces allí empecé a entender lo que era la importancia del código. Entonces, si yo voy a ser una persona que va a facilitar una presentación para un público latinoamericano, mi lenguaje tiene que ser lo más genérico posible desde el punto de vista del español, casi que el español que compartimos todos. Por ejemplo, si yo digo pasta, pasta significa pasta en Venezuela, pasta como la pasta italiana, como la comida, pero pasta tiene otro significado en Colombia. Al igual que si yo digo palta, palta significa aguacate en Perú. Entonces, por supuesto que van a haber una serie de variaciones, pero cuando estamos hablando en ese sentido, en una presentación, tenemos que estar muy atentos de quién es nuestro público, porque dependiendo de eso tenemos que modificar o tenemos que cambiar nuestro código. Y eso es un reto para quienes presentamos como tal a público, digamos, de diversos países, porque entonces tenemos que cuidar de no usar modismos propios de un país. Por ejemplo, si yo digo aquí náguará, náguará lo va a entender la mayoría de los venezolanos, pero el resto de las personas de Latinoamérica no va a saber exactamente a qué me estoy refiriendo. Náguará es un término que refiere como que, wow, no sé, impresionante, ¿no? Entonces, si yo digo impresionante, ahí sí todo el mundo entiende que es impresionante. Sí, ese es una pequeña introducción en ese sentido de la parte de los elementos de la comunicación, pero que en particular hago énfasis en el código porque ese
particularmente importante ese tema del código cuando hacemos una presentación. Igual, ese código también puede ser entendido como la parte del lenguaje que utilizamos si es demasiado técnico o si es coloquial, y lo mencionaba hace unos días en los talleres anteriores, porque no podemos llegar a un punto en donde utilicemos un lenguaje demasiado técnico o un lenguaje demasiado coloquial para comunicarnos con nuestro público, especialmente cuando estamos en círculos relacionados con temas académicos o con temas profesionales. ¿Ok? Ahora, ¿qué olvidamos al comunicarnos? ¿Qué piensan ustedes? Porque las personas en ocasiones cuando estamos presentando en una oportunidad de negocios o una empresa, una propuesta de ventas, o cuando estamos presentando en la universidad, ¿por qué a veces fallamos en hacer esa presentación, esa exposición de ideas? ¿Por qué creen ustedes que fallamos en ese sentido? A ver, ¿quién me va comentando por el chat de Zoom y por YouTube también? Vamos a ver qué comentarios hay por acá por YouTube. Dicen, Heika dice, ¿cómo se solicita el certificado? Lo pueden solicitar al final de la sesión, se comunican por WhatsApp y les dejamos saber cuál es el método para adquirir el certificado. Por acá dice Marvioli, ¿no es el mismo dialecto? Mira, más allá de entrar en términos técnicos de si es una lengua, un lenguaje, un dialecto, el código me refiero a palabras específicas que se utilizan en cierta zona o que utiliza tu público. Es como si yo fuera a una exposición o una presentación de física cuántica en una universidad y me hablan todo en términos de física cuántica, ¿no? Entonces, obviamente, ahí hay un código propio de esa presentación que solo entienden quienes estudian física. El resto muy probablemente no lo va a comprender. Entonces, por supuesto que van a comprender el contexto, pero no van a comprender necesariamente lo que se está queriendo transmitir, porque el lenguaje es muy técnico y el código que se utiliza no lo manejo, ¿sí? O no lo manejamos en ese sentido. Hay que estar atentos. Ahora, ¿qué olvidamos al comunicarnos? Por acá dice Isabel, usar un lenguaje muy técnico, exacto. Rizzi dice, por sobreentender el mensaje que se está emitiendo, que para el receptor no ha quedado claro el mensaje. ¿Ok? Olvidamos el propósito de la presentación, lo dejamos como obvio. Mira, Norelis, ese me encanta, ese comentario de que olvidamos el propósito de la presentación. Eso precisamente lo vamos a abordar más adelante, de cuáles son los lineamientos o los tips que tenemos que tener en claros al momento de hacer una presentación para que esta sea una presentación efectiva. Pero en particular, ese es uno de los más importantes, olvidamos el propósito. O sea, si yo voy a hacer una presentación, supongamos, de derechos humanos en una comunidad que es popular, yo no puedo estar utilizando un lenguaje demasiado técnico o demasiado elaborado porque pierdo esa conexión con el público y es posible que por temas quizás de limitaciones de acceso a la educación, ese público no vaya a entender ciertos términos que yo voy utilizando. No estoy diciendo o no los tengo que subestimar en el sentido de decir que no van a entender del todo, pero tengo que buscar un lenguaje que sea lo suficientemente plano desde el punto de vista de acercarme a ellos sin caer en lo coloquial, pero tampoco estar en lo técnico, para que ellos puedan entender, dar ejemplos que se ajusten a esa comunidad, a ese contexto. Entonces, en ese sentido, hay que estar muy claros, ¿no? Generalmente olvidamos, bueno, las normas del buen oyente y del buen hablante cuando hacemos presentaciones o cuando estamos en una negociación. Y aquí es importante entender que una negociación, cuando nos sentamos a tomarnos un café con un potencial cliente, eso también es una presentación, ¿ok? A pesar de que no sacamos nuestro iPad, nuestro celular, nuestra computadora, nuestra tablet, no lo sacamos como para hacerle una presentación necesariamente, sino que estamos allí intercambiando información o ideas. Eso es una presentación y eso hay que tenerlo claro. Entonces, nunca podemos olvidar lo que nos enseñan desde primaria, que son las normas del buen oyente y del buen hablante. Y súper importante, yo tengo que empezar una negociación escuchando qué es lo que tiene el otro que decir. Hay que prestar atención, eso lo olvidamos también a veces. Estamos divagando dejé la comida en la casa, la calenté, no la calenté, cerré la llave del agua. O sea, hay que prestar mucha atención qué es lo que está diciendo el otro al momento de hacer una presentación o esa interacción, ¿no? Hacer mindfulness es precisamente eso, concentración total. O sea, me olvido, me desconecto de absolutamente todo lo demás para poder hacer una presentación correcta. Y es como en mi caso, yo les doy un ejemplo. Yo tengo en este momento para acá TikTok Live. Saludos a las personas que están en live. No respondo necesariamente a los comentarios del live, pero esto es porque estoy haciendo unas pruebas, pero no dejo que el TikTok Live me distraiga. Tengo el YouTube acá que sí lo estoy leyendo y tengo por supuesto acá el Zoom.
Ahora, yo me tengo que desconectar de absolutamente todas las demás cosas para hacer esta presentación. Yo me tengo que desconectar de lo que está pasando allá afuera, me tengo que desconectar de lo que me pueden escribir por WhatsApp, de lo que me pueden escribir por correo, me tengo que desconectar al 100% y concentrarme acá, haciendo mindfulness, que es concentración total, para yo poder dar el mejor resultado en esta presentación y en cualquier presentación futura. Entonces hay que estar atento con eso, ¿no? Realizar la escucha activa es qué me quiere decir mi público. Es como cuando ustedes ven que yo hago una pausa y en este caso los leo. En esta modalidad no encendemos los micrófonos de los participantes. Sin embargo, si estamos en una presentación presencial, sí dejamos que la persona levante la mano, la escuchamos, hacemos una escucha activa y podemos responder sus consultas, sus preguntas. E identificar bien a nuestra audiencia. Eso es vital. Nuestra audiencia, identificar a quién le estamos hablando. Por ejemplo, nosotros tenemos un formato, por decirlo de alguna forma, que utilizamos para las presentaciones del público de la cuadra universitaria. Sin embargo, cuando vamos a un taller que es in company, que es ya para empresas, la modalidad cambia, ¿sí? Estudiamos a nuestra audiencia y dependiendo del rubro, dependiendo de la empresa en particular, se hace una presentación que está personalizada, si se quiere. Entonces, eso también lo tenemos que hacer nosotros al momento que vamos a hacer una presentación académica, que tenemos un profesor que tiene ciertas particularidades, que le gusta que citemos APA de esta forma, hagamos las citas en APA, o las citas en formato Chicago, o tenemos una presentación de negocios y tenemos un jefe que no le gusta que hagamos nada en PowerPoint. O sea, por supuesto que vamos adaptando todo dependiendo de quién es nuestra audiencia. Ahí debemos entender entonces que las presentaciones no se restringen a lo profesional, sino que en cada caso pueden ajustarse a un formato diferente, ¿no? Podemos tener presentaciones que van dirigidas a amigos y familiares, podemos tener presentaciones que van dirigidas a negocios, podemos tener presentaciones que van dirigidas a temas académicos. Me preguntan, bueno, ¿cómo hacemos presentaciones para amigos y familiares? Bueno, en una boda, por ejemplo, en un matrimonio, el nacimiento de un niño, cuando hacemos los 15 años de un familiar y hacemos una presentación y toda la introducción. Eso es una presentación, ¿no? Por citar algunos ejemplos. En negocios, que es uno de los tipos de presentaciones que buscamos que sea lo más efectiva como para conectar, para negociar. Ahí buscamos vender un producto o un servicio, conectar, entrar a alguna empresa. También cuando vamos y nos presentamos en una entrevista de trabajo, eso es una presentación. ¿Cómo hacemos que esa presentación sea efectiva? Siguiendo precisamente las recomendaciones anteriores. Me tengo que desconectar de todo. ¿Se imaginan que yo llegue a una entrevista de trabajo y revise el celular o le diga al entrevistador, ya va, discúlpame un momento que mi mamá me está llamando? O sea, quedaría súper mal, ¿verdad? Entonces es concentrarse al 100%, prepararse para esa presentación que yo voy a tener. Y presentaciones académicas, por supuesto, muchísimas. Esta que están teniendo ahora es de cierta forma una presentación académica, porque somos una organización que nos encargamos de formar a personas. Y en este sentido, esta que ustedes están viendo ahora es una presentación académica, con muchos ejemplos, bueno, con ciertos recursos que ya vamos a estar explorando también, ¿no? Entonces, si sigo por acá, también debemos comprender entonces lo que está bien por defecto en un círculo no necesariamente está bien en los otros. Hay que adaptarse y también hay que romper paradigmas. ¿Esto qué significa? Que si yo me doy la libertad de hacer una presentación para mis amigos, para mi familia, y los llamo de cierta forma, me comunico con ellos de cierta forma, eso no necesariamente está aceptado en el ámbito académico o en el ámbito profesional. En el ámbito profesional yo estoy presentando una idea de negocios y puede ser que mi jefe o el equipo de trabajo no necesariamente me exija que yo cite la fuente de la que saqué la información. Pero si estoy haciendo esa misma presentación para un profesor universitario, muy probablemente voy a tener que colocar la fuente. ¿Sí? Eso por dar un ejemplo. Cuando estoy comunicándome con mis amigos, también puedo usar un lenguaje mucho más cercano, si se quiere coloquial, pero eso no lo puedo hacer cuando estoy haciendo una presentación de negocios o una presentación académica. Yo estuve hace un par de años en una presentación de una persona que obviamente me reservo el nombre, de marca personal, y me impactó mucho cómo su presentación, él la hacía, hablaba de marca personal y constantemente decía groserías. Entonces me impactó muchísimo porque era dicotómico, era un poco absurdo que estemos hablando, estuviera en un taller de marca personal y la persona constantemente decía groserías y era como que no le encuentro ninguna lógica. Entonces
Ahí tenemos que tener mucho cuidado con ciertas creencias de que, bueno, me tengo que rebajar o tengo que usar cierto lenguaje para conectar más con el público, o cosas que yo he escuchado como los latinos somos así, o los venezolanos son así, los venezolanos son groseros. Cuidado con eso, ¿ok? Cuando estamos en una presentación tenemos que usar el lenguaje más pulcro posible, y también básicamente no decir malas palabras, no decir groserías y estar seguro de lo que estamos diciendo, ¿no? Así que cuidado con eso. Ahora, ¿cómo triunfar en otros círculos adicionalmente, ¿no? Bueno, yo creo que hay ciertas claves, yo aquí coloco 4. La primera es entender las motivaciones de ese círculo. Si yo voy a un círculo profesional, digamos una oportunidad de negocio, yo necesito saber cuáles son las motivaciones de esas personas. O sea, ¿qué los mueve? Los mueve el tema de trading, por ejemplo. Yo no soy amante del trading en particular, pero ¿qué tipo de negocio estoy haciendo? De finanzas, los mueve el tema de servicio al cliente, de educación, de marketing digital. O sea, ¿cuáles son las motivaciones de mi público, de mi audiencia? Una vez que yo entienda las motivaciones de mi audiencia, voy a poder conectar mucho mejor con ellos. Por ejemplo, yo sé que muchas personas que están conectadas la tarde de hoy les motiva muchísimo aprender, les motiva muchísimo obtener conocimientos que van a aplicar a sus propios negocios y que van a aplicar a sus temas profesionales y académicos. Entonces, lo que ustedes ven hoy lo van a aplicar. Yo sé que lo van a aplicar. Por eso hay muchos ejemplos que son prácticos y por eso la comunicación también busca ser más cercana con ustedes. Por eso me interesa que coloquen en el chat lo que piensan. Por eso me interesa leerlos, ¿no? Luego, imitar el código. Precisamente tenemos que imitar el código del espacio donde nos encontramos. Si yo voy a hacer una presentación en Perú, yo empiezo entonces a utilizar lenguaje peruano. Empiezo a hablar, por ejemplo, con ciertos modismos, porque es aceptado. Empiezo a hablar de la comida, empiezo a hablar de ciertos elementos que me permiten mimetizarme con la audiencia. No necesariamente tengo que cambiar mi acento, ya eso es otra cosa. Si yo empiezo a hablar con acento peruano, porque pienso que así voy a conectar más, a lo mejor pierdo un poco de originalidad en ese sentido, ¿no? Pierdo el tema de ser genuino. Por acá Ava dice, ser genuino no es igual a ser chabacano. Así es, Ava. Entonces, hay que entender que imitar el código no significa imitar el acento de un país. Imitar el código significa imitar o mimetizarse a través del uso de las palabras propias de esa comunidad. Es como si yo voy a dar una charla de motivación a una serie, a un grupo de físicos teóricos. ¿Qué haría yo? Honestamente, yo buscaría muchas referencias, muchas metáforas relacionadas con el tema de la física, de cómo se atraen los electrones, cómo se atraen los protones, o sea, cómo funciona en ese sentido. A lo mejor no es que voy a hacer una maestría de física cuántica o de física teórica, pero sí ciertos conocimientos que me permitan hacer metáforas para poder conectarme con ellos a través de la imitación del código. Me estoy mimetizando o estoy dando ejemplos que ellos pueden comprender muy bien y que incluso les pueden parecer graciosos. También desarrollar nuestra cultura general. Eso es una forma de cómo también triunfar en otros círculos. Si yo voy a hacer una presentación de negocios, yo necesito haberme formado en lo que voy a presentar, conocer muy bien mi producto o servicio, conocer la empresa, pero adicionalmente ver qué hay alrededor, cuál es el contexto, quiénes son sus competidores y tener información global en ese sentido de otros aspectos también. No puedo ir o enfocarme en exclusivamente una sola cosa. Me debo especializar en algo, en ese tema que voy a abordar, pero también tener conocimientos de algunas otras cosas para poder romper el hielo, para poder conectar emocionalmente cuando se está haciendo una presentación. Y escuchar antes de hablar. Súper importante la escucha activa. Si yo quiero triunfar en un círculo, yo necesito escuchar qué están diciendo, necesito escuchar, no oír. Hay una diferencia ahí entre oír y escuchar cuáles son sus motivaciones, cuáles son los que llaman en inglés se llaman insight, ¿no? Esas necesidades que puede tener ese público que yo puedo satisfacer o que yo puedo responder. Por acá Isabel dice, ¿se puede mantener el interés del grupo sin necesidad de caer en lo ordinario o falta de respeto? Así es, Isabel, totalmente de acuerdo. Ana Gibe dice, sí, identificarse con el público sin perder la identidad propia. Así es. Entonces, seguimos por acá. Para las presentaciones efectivas no existen fórmulas mágicas. Cada quien tiene su estilo. ¿Ok? Y no es buena idea copiar el estilo de otra persona porque no necesariamente te vas a sentir
muy cómodo con el estilo de otra persona. Yo tengo mi propio estilo, cada uno de ustedes tiene su propio estilo. Al momento de realizar una presentación, lo que podemos es tomar buenas prácticas de otros presentadores. Decir, mira, esta persona negocia de esta forma, me gusta mucho cómo negocia. Por ejemplo, nosotros, tanto Miguel como yo, Miguel es el otro director de La Cuadra, tuvimos una oportunidad de tener muchos mentores durante nuestro desarrollo académico, y uno de nuestros mentores, me acuerdo que siempre decía, cuando tú vas a negociar, espera que el otro hable primero. Espera que el otro hable y escucha lo que tiene que decir para que tú puedas responder, no te adelantes a la negociación. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, en términos de, si bien es cierto que este taller no es un taller de negociación, si es un taller de presentaciones efectivas, y cuando estamos en un proceso de negociación, eso es una presentación. Y tenemos que sacarle el máximo provecho a eso, ¿no? Entonces, no existen fórmulas mágicas en el sentido de que yo no les puedo decir, los pasos para hacer una presentación efectiva son esta del 1 al 10 y la tienes que cumplir exactamente así, porque no necesariamente es así. Si yo voy a hacer una presentación donde yo me quiero ganar, vamos a suponer, a una comunidad de un pueblo o una comunidad de Santa Teresa del Tuy, a lo mejor no es la misma presentación que le voy a hacer a la comunidad si voy a Empresas Polar, o si voy a una empresa que es una transnacional, o si tiene que ser inglés. Tengo que adaptar esa presentación dependiendo a la comunidad, dependiendo a la audiencia a donde voy. Entonces, para definir una presentación efectiva, una presentación efectiva es aquella que cumple su objetivo. Es decir, logré lo que yo quería, logré vender, logré convencer, logré que cambiaran, logré mi objetivo, mi meta. También una presentación efectiva es recordada. Una presentación efectiva causa impacto porque se ve algo llamativo en la presentación, en el lenguaje del orador, en la forma de comunicarse con el público, que hace que cause impacto y es recordada. Y está bien estructurada. Fíjense que es bien importante. Yo creo que hay personas que en ocasiones fallan en este proceso de transmitir una idea o hacer una presentación efectiva porque no logran estructurar de una forma lógica lo que sería la idea que quieren vender. Entonces saltan quizás de un punto a otro sin que haya una conexión, digamos, lógica o intuitiva, y en ese sentido se pierde un poco la estabilidad o la idea o la meta. Nos alejamos de la meta de la presentación porque empezamos a divagar un poco, ¿no? En particular, yo, por ejemplo, siempre necesito un apoyo visual. Eso hay que entenderlo también. Las presentaciones desde el punto de vista de el material que tenemos en un PowerPoint, en un Canva, en donde sea que tenemos la presentación, en un PDF, deben servir como material de apoyo, como una guía. No pueden ser solo eso la presentación. Por eso me tengo que preparar. Y entonces, ¿cómo me preparo? Practicando, estructurando, es decir, cuál es el inicio, cuál es la mitad de la presentación y cómo cierro, qué es lo que quiero destacar. Ahora, ¿cómo empezar entonces a hacer una presentación efectiva? Primero, debemos elegir un tema de nuestro dominio con el cual estemos cómodos. ¿Ok? Un tema de nuestro dominio. Segundo, investigar visiones alternativas acerca del contenido que se va a abordar. O sea, esto es lo que yo pienso. Esto es el objetivo que puedo encontrar a través de la investigación. ¿Qué más hay? ¿Qué otras visiones hay que probablemente se van a presentar o que van a surgir dudas durante mi presentación? Y hacemos una breve introducción sobre quiénes somos y lo que hacemos. Ahora, fíjense, súper importante esto, ¿no? Con el primer punto de elegir un tema que sea de nuestro dominio. Si yo tengo que hacer una presentación que no es de mi dominio, entonces tengo que estudiar, ¿ok? Si no es de mi dominio la presentación o el tema, tengo que estudiar, me tengo que preparar tal cual como si fuera a hacer una presentación, una exposición de la universidad. ¿Por qué? Porque van a surgir personas que pueden, digamos, hacerme preguntas relacionadas o yo tengo que tener suficiente seguridad sobre lo que estoy presentando. Investigar visiones alternativas, bueno, investigar un poco más allá, o sea, hacer uso de los buscadores como Google Scholar para encontrar estudios científicos o revistas, digamos, renombradas que me permitan a mí obtener data que me sirva para mi presentación. Y hacer una breve introducción sobre quiénes somos y lo que hacemos es súper importante. A mí un usuario me escribió en estos días, y bueno, si está conectado por acá le mando un saludo, pero me decía que no me extendiera tanto cuando yo me presento. Me decía, no te extiendas tanto porque ya te conocemos. Y yo le digo, bueno, chévere, quizás hay algunos que ya me conocen, pero hay otros que no me conocen todavía. Y ese es mi espacio para yo presentarme, para yo venderme. Entonces es importante que ustedes, ese es mi estilo, o el estilo que nosotros tenemos en La Cuadra, de hecho.
Yo presento y digo, y cuando yo me presento yo no digo absolutamente todo lo que yo he hecho, no digo todo mi currículum, digo como lo que yo considero que es más relevante. Entonces, eso es importante que ustedes se presenten al principio de la presentación, valga la redundancia, que están haciendo, para que las personas que están ahí sepan que ustedes no cayeron del cielo, que no fue que vieron un video de 15 minutos en YouTube y ya están haciendo una presentación de física cuántica, sino que tienen rato estudiando eso o preparándose para eso. Entonces eso le da credibilidad también. Y además es un tema de marca personal. Así que yo siempre lo recomiendo, siempre que tengan la oportunidad de hacer una presentación, sea académica o sea profesional, aprovechen ese espacio para venderse ustedes, porque es muy importante. ¿Ok? Seguimos por acá. Mantenernos informados es vital en la actualidad. Es, digamos, necesario porque yo puedo estar diciendo algo en este momento y puede ser que mañana o hace media hora haya salido una noticia que diga totalmente lo contrario. En este caso, en este taller en particular, no tenemos como tanto riesgo. Estamos hablando de presentaciones efectivas, cosas que se mantienen de cierta forma estables, por decirlo, se mantienen fijas y que podemos estar utilizando independientemente de lo que pase en el mundo, en las noticias. Pero hay otros talleres donde definitivamente tenemos que ir a revisar la noticia, las noticias, los portales, antes de ir a la presentación. Especialmente todos esos talleres que tienen que ver con derechos humanos, talleres que tienen que ver con temas políticos, con temas sociales. Incluso cuando son talleres de redes sociales, tengo que ir a revisar qué fue lo que pasó con el algoritmo de la red social o qué fue con lo que pasó con la red social para estar lo suficientemente actualizado en la presentación que yo voy a hacer. Por eso es demandante. Entonces todo va a depender también allí de qué tipo de presentación estamos haciendo, pero es vital que siempre estemos informados. Adicionalmente, estar informado nos va a poder ayudar a resolver cualquier duda que se presente allí en relación con alguna situación particular o incluso para romper el hielo también. ¿Vieron lo que pasó con Shakira? ¿Vieron lo que pasó con tal persona, no? Ahora, para desarrollar presentaciones efectivas, debemos entender diferentes conceptos y explorar nuevas ideas. No se trata solo de plasmar algo en el PowerPoint, no en el Canva. Se trata de entender cómo funcionan ciertos procesos, porque no es solo lo que yo tengo disponible para dar al público, es lo que el público necesita y cómo interactúa conmigo y qué es lo que pasa incluso en su mente, qué es lo que pasa en su cerebro cuando yo estoy haciendo una presentación. Ahora, es importante entender cómo almacenamos la información los seres humanos. En este sentido, nosotros almacenamos la información de tres formas. Almacenamos la información por asociación, ¿sí? Asociamos una cosa a otra. Almacenamos información por repetición, ¿sí? Y por impacto, ¿ok? Por asociación, por repetición y por impacto. Hay muchos ejemplos de eso. En mi caso, yo soy muy malo para recordar nombres, pero yo recuerdo nombres cuando ya conozco una persona con ese nombre. Por ejemplo, si viene una persona y me dice, yo me llamo María, es muy fácil para mí recordar que se llama María porque conozco varias Marías. Y enseguida en mi cerebro yo la conecto, yo la enlazo con una persona que ya conozco, o con varias, y para mí es súper fácil. Igual hacemos asociación cuando estamos estudiando. Tú estudias algo y tú dices, pero esto se parece a tal cosa. Entonces ese método de aprendizaje es por asociación, porque lo asocias con algo que ya está almacenado en tu memoria y de esa forma puedes fijarlo en tu cabeza. Repetición es cuando estudias algo tanto que repites que digamos, te lo aprendes. Es como eso que llaman al caletre de cierta forma, pero también son ese tipo de publicidades donde ves que sale a cada rato la información, ¿no? ¿Cómo funciona esto en el tema de una presentación? Si yo voy a hacer una presentación de ventas y quiero que sea efectiva, yo tengo que colocar las palabras clave o lo más importante al principio, a la mitad de la presentación y al final. Y van a haber ciertos momentos donde lo voy a volver a mencionar. Como empresa que somos los líderes del mercado, lo empiezo diciendo, a la mitad de la presentación vuelvo a decir, por eso somos la empresa líder del mercado. Y finalizo, gracias por su tiempo, estos fueron los servicios que tenemos disponibles y que nos permiten ser la empresa líder del mercado. O sea, por darles un ejemplo, ¿no? Siempre tenemos que estar repitiendo la información que necesitamos que se fije en nuestro público, al principio, a la mitad y al final de la presentación. Y por impacto, que es básicamente tan innovador, tan disruptivo, que no hay forma de olvidarlo. Si cito algunos ejemplos, por ejemplo,
Vi en TikTok en estos días una publicidad, creo que era no recuerdo la marca, pero era una muñeca gigantesca que estaba con unos bolsos. No sé si era Louis Vuitton o creo que era Louis Vuitton, pero me impactó precisamente ver esa imagen de esa muñeca tan gigantesca en creo que eran las calles de París. Y es algo que tú no olvidas porque es algo tan disruptivo que, por supuesto, lo recuerdas. Eso es lo que también tenemos que buscar con nuestras presentaciones. Tenemos que buscar un equilibrio entre nuestro lenguaje, ya lo vamos a ver más adelante, el lenguaje corporal, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, lo que está en la presentación y nuestra interacción con el público de forma tal de que cause un impacto para que no puedan olvidar lo que se les está diciendo allí. Hablando precisamente de la memoria, vamos a entender de que hay varios elementos que no necesariamente nos ayudan con la memoria, ¿no? Y que básicamente nos afectan. Está, por ejemplo, el celular, que con el tema de la tecnología, muchas personas ya no recuerdan números telefónicos, no recuerdan fechas de cumpleaños, van a Facebook para que lo recuerden. A mí me gustaría que me escriban quienes sí recuerdan los números telefónicos de sus amigos y de sus padres y de sus familiares. Yo honestamente no los recuerdo. ¿Sí? Recuerdo el mío porque obviamente es el mío y el de la empresa, pero no recuerdo el resto de números telefónicos. Por ahí Ava dice, Ava, ¿recuerdas o no recuerdas? Ok, también hay algo que se llama el efecto Google, que ya les voy a explicar, esa segunda opción que está allí. Y el tercero, la computadora, todo, por supuesto, lo almacenamos en la computadora, lo guardamos allí. Entonces, eso sumado a otros procesos como la automatización, tenemos calculadoras, tenemos ahora inteligencia artificial, hace que nuestra memoria se utilice en menor proporción y de cierta forma nos puede estar afectando. Ahora, hay estudios que demuestran que la forma de almacenar información en el cerebro humano ha cambiado de forma tal de que no ha disminuido la capacidad de almacenar información. Lo que ha cambiado son las rutas de almacenamiento de esa información. Es decir, en el pasado nos teníamos que aprender de memoria los números telefónicos, las fechas de nacimiento, los cumpleaños, entre otros datos que eran de interés. Ahora, como sabemos que todo lo podemos guardar en la computadora, en Dropbox, en Google Drive o en el celular, realmente no hacemos mayor esfuerzo para guardar o para recordar esa información. Lo que sí estamos recordando son las rutas de almacenamiento de esa información. Es decir, en mi caso, si ustedes pueden ver, si les doy un ejemplo práctico, yo me voy a mi buscador aquí en Google, aquí en Google Chrome, y ustedes van a ver, por ejemplo, que yo tengo carpetas. Tengo muchas carpetas de muchas cosas acá. Y están todas súper organizadas. Y yo sé dónde está cada cosa acá. Entonces, de cierta forma, nosotros estamos cambiando la forma de recordar dónde estamos almacenando esa información. Por acá Isabel dice, soy mala con fechas de cumpleaños, número de teléfonos o fechas especiales. Sí, Isabel, eso es especialmente por lo que estoy mencionando, ¿no? Y también hay un tema de una disminución de la escritura y la lectura. ¿Por qué? Porque ahora, actualmente, yo puedo tomar mi celular, puedo dictar lo que quiero y se va a guardar acá. Con las aplicaciones que pasan de voz a texto, yo puedo decir un montón de cosas acá y se queda grabado. Entonces no tengo que ni siquiera anotar. Y eso nos está afectando desde el punto de vista de la memoria, almacenar cierta información. Hay que estar atentos con eso, ¿no? En relación con el efecto Google se define como la tendencia a olvidar la información, ya que debido a varios factores que encontramos en la vida diaria, estamos acostumbrados a buscar lo que deseamos en Internet. Literal, si yo quiero conocer algo en este momento que no conozco, simplemente lo googleo y lo voy a obtener en cuestión de segundos, ni siquiera minutos. Ahora con ChatGPT incluso mucho más rápido, con la inteligencia artificial. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque las personas también en este proceso de intercambio de información, si yo dicto o si yo doy una información que no es veraz, cualquier persona del público puede consultarlo en su celular y debatir lo que yo estoy diciendo en cuestión de segundos. Eso es mentira, aquí dice que no. Yo puedo decir un dato y eso es mentira, aquí dice que no. Entonces hay que tener cuidado y también hay que saber cómo responder a esas situaciones si llegan a pasar. Ahora, lo decía Platón en el año 370 a.C. Él indicaba que el lenguaje escrito producía el olvido en las mentes porque ya no se practicaba lo suficiente. Fíjense que en la antigüedad estaba el tema de la tradición oral, en la cual libros, historias, tradiciones
se transmitían de familia en familia, se transmitían de generación en generación a través de la tradición oral. Es decir, se le contaba a los hijos y los hijos tenían que memorizar toda esa historia sin cambiar elementos para que se mantuviera fiel a la original. Y eso se transmitía de una generación a otra, de padre a hijo. Entonces, de esa forma, las personas, digamos, ejercitaban su memoria. Ahora, ¿cuál era la preocupación de Platón en el año 370 a.C.? Apareció la escritura, la gente empezó a escribir todas esas historias, todos esos pasajes, y él decía que ya se iba a perder la práctica de la tradición oral y tenía miedo. O sea, si Platón viera en este momento lo que hacemos con los celulares, con ChatGPT, definitivamente le daría algo. Y por eso es que ahí está Platón con esos lentes de Turn Up the Watts, que es el meme este del muchacho en Estados Unidos, porque ya Platón en el 370 a.C. lo sabía. Y esa imagen allí, espero que no la olviden, por eso está allí disruptiva, para que no la olviden, que Platón ya sabía lo que nos iba a pasar en términos de nuestra memoria. Permítanme para leer los comentarios. Por acá en Zoom nos dicen, la tecnología ha permitido relajarnos en ese sentido y no siempre para bien. Eso es correcto, Isabel. La tecnología siempre tiene como las dos caras, están las dos caras de la moneda. Lo que nos beneficia, lo que nos facilita, acelera los procesos. Sin embargo, como no estamos haciendo un ejercicio consciente de aprender o de buscar o de elucubrar, que sería la palabra, cierta información para llegar a una conclusión, en ese sentido perdemos ciertas habilidades como tal. No es que perdemos capacidad de memoria, lo que perdemos es esa habilidad de recordar rápidamente. Vamos a ver, a mí mi nombre me permite hacer impacto. Shakira Sánchez. Mira, Shakira Sánchez en YouTube, su nombre, mucho impacto. Ya casi no usamos la memoria para recordar esos detalles. Saludos de Tinaquillo, saludos de Tinaquillo por allá también. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Vamos a ver ahora algo que se llama la economía de las palabras. Y es fundamental en nuestras presentaciones con amigos, con familiares, es fundamental en nuestras presentaciones con temas académicos y con temas profesionales. Con temas académicos usted va a presentar su tesis y le dicen tiene 20 minutos, tiene 25 minutos para hacer la presentación y no se puede pasar de eso, y si se pasa te van restando puntos. En lo profesional a veces tienes 3 minutos para presentar tu idea de negocio, es el llamado elevator pitch, ¿sí? El elevator pitch es prácticamente la idea de que tú tienes que tener una presentación de negocios. O sea, una presentación, digo, un pitch, un discurso de negocios que lo puedas decir en 3 minutos, que en teoría es lo que se demoraría un ascensor. 3 minutos, de hecho, es mucho. O sea, si ustedes hacen el cálculo, a menos que vivan en un piso 300, no sé, en un piso 200, pero realmente puede ser 1 minuto. Entonces, la idea del elevator pitch es que puedas convencer a la otra persona para que te dé la oportunidad de un segundo contacto. No es que te va a comprar el negocio allí, ni te va a dar la inversión, sino que te puede dar su tarjeta. O sea, la idea es que en ese minuto, en esos 3 minutos, puedas conectar emocionalmente, lo enganches para que desarrolle su interés y que eventualmente haya una segunda reunión donde se puedan tomar un café y puedan hablar e intercambiar ideas, ¿no? Pero esa es eso es parte de la economía de las palabras. Si yo empiezo ese elevator pitch con un potencial inversionista y empiezo a darle la historia de cómo llegué al país o cómo llegué a ese edificio y lo que me pasó en la mañana y todo lo demás, ya se bajó y no terminé ni siquiera el cuento. Entonces hay que estar muy adaptados en ese sentido. Lo mismo ocurre con las presentaciones. Al momento que yo voy a dar una presentación, no solo tengo que haber calculado cuántas diapositivas voy a tener para hacer la presentación, sino también cuánto tiempo me va a demorar en cada una de las presentaciones. Si yo todavía estuviera hablando de la lámina esta de acá de presentaciones, vamos a ver, de por qué es importante mantenernos informados, ya estaría quitándole tiempo a las siguientes láminas como tal. Entonces, no se trata, el tema de una presentación efectiva no se trata de si tengo que tener menos o tengo que tener más láminas o más diapositivas en una presentación. Se trata de tener una estructura clara de cuánto es el tiempo que yo tengo para presentar, cuántas láminas voy a tener. En promedio se calcula 1 a 2 minutos por lámina. Sin embargo, yo puedo negociar desde el punto de vista de la presentación.
Puedo negociar de que a algunas le quito menos de 1 minuto, menos de 2 minutos, pero hay algunas donde necesito extenderme un poco más porque lo considero importante. Pero siempre tengo que estar súper atento al tiempo. O sea, nosotros hemos tenido ocasiones donde invitamos a ponentes y me resulta un poco gracioso porque yo siempre digo, yo soy el guardián del tiempo. Por ahí me dicen, ellos me dicen, no, tú eres el verdugo del tiempo. No soy el verdugo, soy el guardián del tiempo. Porque el tiempo, desde el punto de vista de la presentación, es muy importante. Si ustedes le dicen, tienes 15 minutos para presentar esta idea con el panel de directores y tú te tomas 30 minutos, no los estás haciendo bien porque claramente te dijeron 15 minutos. Está bien que te pases a 17 minutos, 18 minutos. Pero si te dijeron 15 minutos, ¿por qué no adaptas tu presentación a 15 minutos? Entonces hay que estar súper atentos, siempre practicar, saber cuánto es el tiempo que tengo, saber dónde me tengo que enfocar más para que no se pierda el objetivo de la presentación que estoy haciendo y no divagar en ese sentido, ¿no? Vamos a entender también que cuando estamos haciendo una presentación hay algo que se llama los sistemas de representación con los cuales nosotros aprendemos y almacenamos información. Están el sistema de representación visual, el auditivo y el kinestésico. Todos los seres humanos tenemos los 3 sistemas de representación. Es decir, aprendemos o almacenamos información por los 3 mecanismos. Hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas, hay personas que son más kinestésicas. Yo, por ejemplo, me considero mucho más visual que auditivo. Sin embargo, hay momentos que me gusta aprender escuchando. En este momento ustedes están en una presentación, en un taller donde yo estoy combinando probablemente los 2 primeros más que el tercero, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy acá en cámara, están viendo una presentación, adicionalmente me están escuchando, entonces hay un sistema, al menos estos 2 sistemas de representación utilizándose. Sería kinestésico si yo les pido a ustedes, en este momento vamos a hacer una pausa o vamos a hacer este ejercicio, búsquense estas tijeras, vamos a recortar este cuadro, vamos a colocar entonces nuestro tiempo, paso 1, paso 2, o les pidiera que escriban en una hoja de papel. Cuando hay una interacción allí donde estamos haciendo algo, entonces ya eso es un sistema, o estamos aprendiendo a través del sistema kinestésico, ¿ok? Eso es para que tengan un ejemplo. Ahora, en línea general, el promedio de las personas recuerdan el 80% de las imágenes que ven, recuerdan el 20% de lo que escuchan y recuerdan el 10% de lo que leen. Esto no es una suma aritmética para que me dé 100. Es decir, yo no puedo sumar 80, 20 y 10 para que me dé 100%. No, porque no se trata de eso. Se trata de que de 10 imágenes que ven las personas recuerdan aproximadamente 8. Recuerdan el 20% de los que escuchan. Es decir, que si escuchan una canción o un audio de 10 minutos, aproximadamente van a recordar 2 minutos del audio, digamos puntualmente, ¿no? Y de lo que leen recuerdan aproximadamente el 10%, porque las personas, la mayoría de las personas no ejercen o no hacen el uso de una lectura optimizada. Ahorita olvidé el término, que hay un modelo por allí que es bien interesante, pero no es una lectura que esté como enfocada. Entonces, parece mentira, pero también tenemos que aprender a cómo leer bien. O sea, nos enseñaron realmente cómo leer de una forma concentrada, donde podamos leer más cantidad de palabras en menor tiempo y que de verdad nos quede la información. Eso tenemos que evaluar. Ahora, en línea general, ¿qué pasa con estos sistemas de representación? Si yo hago una presentación que esté súper cargada de texto, ¿qué van a recordar realmente las personas que están viendo ese texto? No van a recordar sino el 10%, si es que no les da fastidio leer tanto texto. Y adicionalmente, tengo que aprovechar que el material de apoyo sea un material que sea visual. Como en este ejemplo que ustedes están viendo, yo estoy aquí en la cámara, pero también tengo imágenes, tengo colores, tengo dinamismo allí, sin que eso resulte demasiado abrumador para el público. Incluso yo puedo incluir videos que demuestren lo que yo estoy planteando en la presentación, pero no puedo hacer que toda la presentación sean solo videos, porque entonces ya eso es un cineforo, prácticamente, ¿no? Entonces tengo que tener mucho cuidado, tiene que haber una proporción de cuántos videos voy a utilizar, cuántas imágenes voy a utilizar, cuánto texto voy a utilizar, ¿ok? Hay un número que a mí me encanta, que es 60.000 veces, y es que el cerebro procesa las imágenes 60.000 veces más rápido que el texto. O sea, y por ahí coloco el chita como ejemplo, el animal terrestre más rápido del mundo, en relación, bueno, no es el más rápido en relación con su peso, volumen, pero no voy a entrar en detalles demasiado biológicos, pero sí,
Es el animal más rápido terrestre. Y lo coloco ahí porque precisamente el cerebro es como, nuestro cerebro es como el cheetah a nivel de temas visuales. El cerebro procesa las imágenes súper rápido. De hecho, esa lámina que ustedes ven ahora, procesaron mucho más rápido el cheetah que la palabra veces, 60.000 veces. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque nosotros evolucionamos para poder identificar rápidamente lo que nos rodea, si eso representa una amenaza o si representa una oportunidad de sobrevivir. ¿Qué significa? Que si yo voy caminando por el bosque y veo un chita o veo una serpiente, yo tengo que distinguirla rápidamente para que no me ataque y no morirme. O sea, está en juego mi estabilidad o mi sobrevivencia. Por eso es que el sentido de la vista es tan importante para los mamíferos y para nosotros como seres humanos. Y adicionalmente, si pensamos que el texto se procesa en nuestro cerebro en una de las capas exteriores, que es la neocorteza, ya voy a hablar de eso, vamos a entender que nuestro cerebro reptiliano, que es el que básicamente modula la visión, nos va a dar esa información súper rápida para que sobrevivamos o para que identificamos alimentos. Entonces, vemos una presentación, que es lo primero que vamos a ver, la imagen que está allí, el color que está allí. Nuestro cerebro, según la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean, se divide en 3 capas, lo que sería el cerebro reptiliano, lo que sería el cerebro límbico y lo que sería la neocorteza. En la neocorteza es donde está el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Por eso es que la visión o las imágenes se procesan 60.000 veces más rápido porque está en la base de nuestro cerebro que está mucho antes en el proceso evolutivo, ¿no? En el cerebro reptiliano. Ahora, si nosotros queremos vender, convencer, ya sea desde el punto de marketing o desde el punto de vista académico, también tenemos que enlazar con el cerebro límbico. Y habrá algunas personas que me digan, mira, en el tema académico no necesariamente aplica la parte emocional, pero claro que sí. Aunque busquemos ser lo más objetivos posibles, los más neutrales, aún esos profesores que definimos como profesores que son muy estrictos, tienen un componente emocional. O sea, son seres humanos, no son extraterrestres, no son robots. Y siempre va a haber una emoción allí. Si esa persona le motiva la educación, así sea muy estricto, se va a sentir orgulloso. A lo mejor no lo va a demostrar, no lo va a transmitir en ese momento. Pero dependiendo del resultado, de que él vea que lo que él está haciendo sí tiene efecto, si está alcanzando la meta, el objetivo en sus estudiantes y hace una muy buena presentación, él se va a sentir satisfecho. Y ahí hay un componente emocional. Si bien es cierto que no siempre lo va a transmitir, pero el componente emocional siempre va a estar presente en todas nuestras negociaciones. De familiares, de amigos, cuando nosotros vamos a convencer a nuestra mamá o tenemos un hijo o una hermana que quiere convencer a la mamá para que la deje salir, ¿a dónde apunta? No apunta al tema lógico. Ella no le da toda una demostración diciéndole, mira, ya yo tengo 17 años, soy lo suficientemente grande, los psicólogos dicen o las estadísticas apuntan a que tú me tienes que permitir salir para yo tener una salud mental que me permita crecer y desarrollarme. Nadie hace eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a lo emocional, apuntan a lo emocional porque saben que ahí está la llave en ese proceso de negociación para que la dejen ir a la fiesta. A través de, no es chantaje emocional, es negociación a través del punto de vista emocional. Y lo mismo aplica con nuestras presentaciones, cuando vamos a vender, cuando queremos encontrar un cliente nuevo. Entonces, hablando precisamente del cerebro límbico, la gente olvidará lo que dijiste, también olvidará lo que hiciste, pero jamás olvidará cómo les hiciste sentir. Así que es súper importante, eso lo dijo Maya Angelou. Al momento que ustedes hagan una presentación, así sea académica, siempre tiene que haber un elemento emocional, al menos desde el punto de vista de lo que ustedes le imprimen, para que ese nexo les permita que la presentación sea efectiva. Hay otra estrategia que a mí me gusta mucho, que es, hay otra estrategia que me gusta mucho, que es el storytelling, que es el arte de contar historias. El arte de contar historias yo podría tomar acá, yo honestamente no lo utilizo tanto, pero sé que es muy efectivo. Y eso es parte del estilo de cada uno de los presentadores. Mi estilo de presentación va mucho más como a los hechos, como a los datos. Y quizás a conectar con ciertas cosas emocionales, pero basado en mi experiencia. Y en la experiencia de algunas personas que yo puedo conocer, ¿no? Entonces, igual colocar datos estadísticos siempre es súper importante en las presentaciones. Ahora, el tema del storytelling ayuda porque precisamente permite conectar desde el punto de vista emocional con tu audiencia. Podemos utilizar el storytelling antes de iniciar una presentación,
podemos usar el storytelling previo a una negociación en una aplicación académica. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer una carta de motivación para una beca, para una maestría, y nos piden una carta de motivación, podemos usar el storytelling para narrar por qué nosotros nos merecemos esa beca. Y eso también es una presentación, solo que es una presentación diferente porque la estamos haciendo allí como en formato de carta. En almuerzos de negocios también. Yo les coloco acá este carrito siempre para recordar, porque justo cuando yo fui al intercambio de Eisenhower Fellowship, tenía un compañero que él es paraguayo y precisamente tenía la oportunidad de siempre conectar con personas donantes en Estados Unidos, y él tenía una historia maravillosa. Siempre contaba la misma historia. Ya yo me la sabía de memoria, pero lo importante ahí, y que me gusta mucho observar, era cómo él se conectaba y ya manejaba su historia. O sea, y te das cuenta de que no era mentira porque siempre contaba la misma historia, quizás una variación pequeña en alguna palabra, pero la historia seguía siendo consistente, ¿no? Y él narraba cómo él viajó desde Estados Unidos hasta Paraguay en una van de estas que recorren todos Estados Unidos, y se la regalaron y conectó con un señor y se hicieron amigos y toda una historia, una película. O sea, impresionante. Y conectaba mucho con los norteamericanos porque entonces ese sentido del amor al país y recorrer los Estados Unidos, que es un sueño para muchos norteamericanos, y por ahí, como dicen coloquialmente, se metía a las personas en el bolsillo, ¿no? Se los ganaba. Entonces, eso es una estrategia. Hay personas que son muy buenas contando historias, como dirían, echando cuentos. Y si eso les funciona en su estilo, al momento de hacer presentaciones, pueden sacar provecho de eso. Yo no soy tan bueno quizás o no me considero lo suficientemente bueno quizás en storytelling. Eso es algo que también es una técnica que se puede aprender. Me considero lo suficientemente bueno haciendo presentaciones con datos estadísticos, y eso lo uso en mi fortaleza. En mi fortaleza, precisamente haciendo estas presentaciones. Vamos a ver qué nos comentan por acá. Eso también depende mucho de la memoria, pero en el kinestésico también entra cómo me hace sentir, y la presentación va excelente. Gracias, Juana. Dubis dice, yo pienso que siempre el ser humano que le pone corazón, entusiasmo, motivación con lo que hacemos, dejaremos una huella. Así es. Se trata de amar lo que haces también, ¿no? Entonces, cuando vas a hacer una presentación, tienes que ponerle corazón a esa presentación que estás haciendo. Ahora, les pregunto, por acá Norelis dice, el storytelling es efectivo, pero sin abuso de él. Así es. E Isabel dice, deberían tener un taller de storytelling en la cuadra. Lo tenemos, Isabel, perdón. Tenemos un taller de storytelling. Yo no soy el facilitador. En el futuro probablemente lo demos. Ok, la gente es más propensa a negociar cuando hay empatía. ¿Qué piensan ustedes? A ver, la gente es más propensa a negociar cuando hay empatía. ¿Qué me dicen? Por ahí dicen sí, totalmente, totalmente. Como nuestra intuición nos dice, efectivamente, las personas son mucho más propensas a negociar cuando hay empatía. Fíjense que hay algo desde el punto de vista de nuestro cerebro que se llama las neuronas espejo. Las neuronas espejo básicamente son neuronas que tenemos en nuestro cerebro que nos permiten identificar a otros miembros de nuestra especie. Y hemos evolucionado con neuronas espejo para sobrevivir en la naturaleza. Es bien interesante cuando empezamos a comprender esos temas sociales o esos temas biológicos que tienen impacto en los temas sociales, porque nos permiten también hacer presentaciones mucho más efectivas. Yo cuando estoy haciendo una presentación, estoy muy atento de mi público. Por eso es que en ocasiones estar acá online, en Zoom y por YouTube, representa un reto. Representa un reto porque yo no sé qué cara están poniendo ustedes en este momento. Yo no sé qué están opinando, no sé cuál es su postura, no sé si están fastidiados, no sé si están agradados, no sé. Entonces, esto es un gran reto, y hacer presentaciones online requiere mucho dinamismo, requiere bastante presentación, requiere que mantengas un tono constante en la comunicación para que la gente no se aburra. Yo he ido a clases online donde es como un poco pesado, lento, y al final te quedas como dormido. Entonces, no, esa no es la idea. La idea es en presentaciones online tener esa actividad, pero en presentaciones presenciales tú puedes ver el lenguaje corporal, el lenguaje facial de las personas. Tú puedes saber si las personas están conscientes, si les gusta lo que estás presentando, si están de acuerdo. Hay ejemplos, por ejemplo, fruncir el ceño. Si yo frunzo el ceño, es como que, ¿qué está diciendo esta persona? Por favor, ¿a qué se refiere?
Si una persona está presente, tú estás presente y la persona está haciendo así, mira, está convencida, o sea, ya me la gané perfectamente. En este momento yo online no puedo saber quién está haciendo así, ¿verdad? Si hay alguno que lo haya hecho. Entonces, pero si estoy en una presentación o en una charla de negocios, en un café, y hay alguien que afirma, ya me gané a esa persona. Las risas también son contagiosas. Fíjense que hay un formato que se llama risoterapia, bien interesante, que la risa es contagiosa. Cuando dice la risa es contagiosa, no es literal el contagio, porque el contagio sería a través de un agente, ¿no? Pero hablamos de que la risa es contagiosa porque tú empiezas a escuchar las risas, ves a la otra persona riéndose y te ríes, porque tus neuronas espejo te dicen ríete para que el otro pueda ser identificado, te pueda identificar y seas parte de la especie. Así de sencillo. Es el lenguaje de nuestro cerebro. Igual que cuando bostezamos. Nosotros bostezamos y la otra persona bosteza, o vemos a una persona bostezar y bostezamos porque decimos y que, ay, nos pegó el bostezo. No es que te contagió el bostezo, te pegó el bostezo, es que tu neurona espejo, además de que en teoría te falta un poco de oxígeno en el cerebro, pero tu neurona espejo te dice, haz lo mismo para hablar el mismo lenguaje. ¿Ok? Para Canorelis dice, si sabemos leer los rostros, podemos saber cuando hay dudas sin que te hagan preguntas y motivar a la persona que pregunte. Exacto. Eso es muy importante. Entonces, las neuronas espejo son vitales y saber leer lo que nuestro público, nuestra audiencia te está diciendo con sus uh, con sus facciones, bueno, con sus facciones no, con sus expresiones me refiero, ¿no? El lenguaje corporal. 93% del lenguaje es no verbal. 93% del lenguaje es no verbal. El 7% se atribuye a las palabras. Si yo hiciera esta presentación en este momento y apago mi cámara, ustedes me están viendo, me están escuchando, perdón, y no me ven, se pierde parte de la comunicación. Volví acá, ¿no? Entonces, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal es muy importante. El 7% se atribuye a las palabras, el 38% se atribuye a la voz y el 55% se atribuye al lenguaje corporal. ¿Ok? Así que atención con eso. En el lenguaje corporal vamos a encontrar muchos ejemplos cuando hacemos una presentación. Manos en la mandíbula, así, estoy pensando, ¿no? ¿Qué hacer con esa idea? Hay un posible interés allí, un potencial. Mirar hacia abajo significa no necesariamente estoy de acuerdo. O sea, cuando ustedes están presentando una idea, están haciendo una presentación y la persona mira hacia abajo, es porque realmente no está necesariamente de acuerdo. Frotarse las manos es como que, bueno, me parece que está bien, estoy ideando algo está surgiendo que no necesariamente estoy diciendo. Entrelazar los dedos también significa que hay un interés. Tocarse la nariz es símbolo de nerviosismo. Si yo estoy en una presentación tanto presencial como online y estoy así constantemente, esto es una muletilla corporal, lo que se llama una muletilla corporal, y significa que estoy nervioso. Abrir las manos, los políticos lo saben perfectamente, y abrir las manos significa soy transparente. No necesariamente los políticos, todos los políticos son transparentes, ellos saben que abrir las manos transmite inconscientemente esto, por eso algunos lo hacen a propósito, sin ser necesariamente transparente, pero en línea general, aquella persona que se comunica y abre las manos significa soy transparente, estoy abierto a lo que estoy diciendo, ¿no? Cruzar los brazos depende, pero puede ser que tengo frío, pero la mayoría de las veces en lenguajes corporales estoy cerrado a la idea, estoy cerrado a la presentación, no estoy de acuerdo. Adicionalmente, si estoy con los brazos cruzados y con el ceño fruncido, o sea, nada que ver. Esta persona no está convencida. ¿Ok? Jugar con el cabello, en el caso de las damas, también es una muletilla visual, una muletilla corporal, perdón. Y es una muletilla que manifiesta nerviosismo, a no ser que estén en otro contexto. Si la muchacha está está saliendo con un hombre o con otra mujer también, ¿por qué no? Y están coqueteando, y ella se toca el cabello así, de una forma muy particular, eso es como lo que llaman flirteo, ¿no? Es como coqueteo. Es diferente ese lenguaje corporal, porque es un contexto diferente. Cerrar los ojos en una presentación, puede ser que estés visualizando algo, pero generalmente significa no quiero estar aquí. O sea, no quiero estar aquí, no me parece, no estoy de acuerdo.
Inclinarse hacia adelante cuando están en una conversación, en una presentación, una negociación, significa me interesa. Isabel dice, o que te estás durmiendo, también puede ser. O sea, pero yo creo que ese cerrar los ojos de te estás durmiendo es un tanto diferente a cuando los cierras conscientemente. Imagínate que la persona te hable con los ojos cerrados. Es no quiero estar aquí, definitivamente. Porque ese que se me cierran los ojos y me estoy durmiendo es como un tanto diferente. Ya tú ves que la persona está como somnolienta, sabes que está como cansada. Creo que es un tanto diferente. Inclinarse hacia adelante es me interesa lo que estás diciendo. Manos en los bolsillos es una muletilla también corporal que manifiesta o demuestra nerviosismo. Al momento que nosotros estamos haciendo una presentación, no debemos colocarnos las manos en los bolsillos, porque eso demuestra, digamos, nerviosismo en ese sentido, es una muletilla. ¿Y por qué hacemos eso? Como para tener algo en las manos, para tener el control. Eso es un símbolo de que estamos nerviosos porque queremos tener el control de algo, ¿no? Y por eso metemos las manos en el bolsillo. Taparse la boca. Así, yo estoy diciendo algo y de repente me tapo la boca, es signo innegable de que dije algo que no tenía que haber dicho, ¿ok? En una negociación o en una presentación. Es como los niños. Ustedes ven que los niños, por ejemplo, cuando hacen una travesura o cuando dicen una grosería, lo dicen o lo hacen y se tapan la boca y salen corriendo. O se echan a reír y se tapan la boca, porque significa, no lo quería decir, pero lo dije. Uy, y los niños lo hacen de forma instintiva, ¿no? Se tapan la boca y no lo quise decir. Nosotros, los adultos, lo hacemos de una forma también instintiva, pero más disimulada. Es aquellas personas que en una negociación, en una presentación, tú ves que están sentadas y están así. No quiero decir. A lo mejor tengo algo que decir, pero no lo quiero decir. ¿Sí? Importante ahí identificar eso también. Mirar hacia la derecha, hacia arriba, mirar hacia la izquierda, cada uno significa algo diferente dependiendo de si ves al lóbulo izquierdo o al lóbulo derecho, si estás recordando algo o si estás buscando la parte creativa como para mentir. Honestamente, en este momento no recuerdo cuál de las dos significa cada uno, pero creo que es a la izquierda estoy inventando y a la derecha estoy recordando, si no me equivoco. Igual si me pueden corregir, agradezco ahí la interacción. Y levantar una ceja es... ¿a qué te refieres? No estoy dudoso con eso. Al igual que fruncir el ceño, ¿no? Que ya lo había mencionado. Ahora, cuando hablamos de la intuición en el tema de las presentaciones, tanto académicas, es como que yo estoy haciendo una presentación y ya veo que mi profesor pone una cara particular o hace alguna acción, mi intuición me dice que algo está pasando. O cuando vamos a hacer una presentación de negocio y nos presentan a nosotros una oportunidad de negocio y nos dicen, sí, esta es tu oportunidad, vas a ganar mucho dinero, mira todas las personas que han ganado dinero y todo lo demás. Y hay algo que dentro de nosotros nos dice, no le creo mucho a esta persona, no me parece, o sea, no estoy convencido, hay algo que no me convence. Entonces les ha pasado que esas personas que no los convencen y otras que no conectan y hay otras con las que no conectan, les ha pasado. A todos nos pasa que hay como uno dice, esta persona no me cuadra, ¿sí? No me convence. Hay algo en su lenguaje corporal, en su lenguaje verbal que no me convence. Entonces hay que prestarle mucha atención a la intuición, porque lo que pasa con la intuición, que de hecho se ha estudiado a nivel científico y todo, no se termina de describir, pero la intuición desde el punto de vista de cómo nosotros lo percibimos internamente en nuestro cerebro, precisamente viene de todo ese conocimiento inconsciente de las neuronas espejo, de nuestra experiencia, que nos dice, nuestro sistema de supervivencia nos dice, pasa algo allí que no estás viendo. Fíjense que si, por ejemplo, nosotros vemos una persona que está mal vestida desde el punto de vista de la combinación de colores, por eso es que incluso en etiqueta y protocolo hay una combinación de colores. Hay colores que se te recomienda combinar y otros que no deberías combinar. Cuando tú haces un taller de etiqueta y protocolo, sabes cómo debes ir vestido y sabes que no deberías combinar que si marrón con azul y otras combinaciones. Entonces, aunque ustedes no lo crean, nuestro cerebro procesa todo eso. Nuestro cerebro procesa desde cómo está vestida la otra persona hasta el lenguaje que utiliza y lo que nos está diciendo por allá, ¿no? Entonces hay algo que dice,
mi intuición me dice como que no debería meterme en ese negocio. A pesar de que luce muy bueno y que objetivamente se ve muy bueno, mi intuición me dice como que no. Entonces hay que prestarle mucha atención a la intuición cuando estamos cuando estamos recibiendo una presentación, pero al mismo tiempo cuando estamos haciendo una presentación, porque si nosotros estamos colocando un elemento disruptivo en la comunicación, eso puede afectar al otro desde el punto de vista intuitivo, ¿no? Que el otro diga, no me convence mucho, porque hay algo que no es cónsono con lo que está diciendo esta persona en su presentación. Así que mucho cuidado con eso. Ahora, en relación con los nervios, cuando tenemos presentaciones, los nervios, esto es uno de los tipos de fobias más comunes que existen. Yo nunca me imaginé, honestamente, nunca me visualicé como una persona que iba a estar constantemente haciendo presentaciones. Eso me daba pavor, totalmente. O sea, yo nunca me veía haciendo esto. De hecho, cuando me lo plantearon, que me lo planteó Miguel, que es el otro director de la cuadra, para mí era una locura. Yo decía, es imposible. Yo como biólogo me veía en un laboratorio estudiando mis bacterias, microbiología, y no me veía hablando necesariamente con muchas personas. Cuestiones de la vida, tuve la oportunidad de recibir mucha formación, y eso yo creo que es el primer paso, cuando tú recibes la formación y la vas como integrando a ti, y ya luego la oportunidad de interactuar, no necesariamente en presentaciones de este estilo, pero ya cuando tienes la oportunidad de presentar, siempre te va a dar esos nervios, y ya llega un momento que no es que pierdes los nervios, porque los nervios nunca se pierden, pero sí siento que llega un momento en el que estás como acostumbrado a esos nervios y sabes vivir con ellos, de forma tal de que te ayudan a hacer la presentación bien, te ayudan a prepararte, te ayudan a estudiar y te ayudan en lo que yo llamo horas de vuelo. En las presentaciones, las horas de vuelo son muy importantes, que es la práctica. Cada vez que tú tienes la oportunidad de presentarte frente a un grupo, sea online, sea a nivel presencial, sea en un café, y hablar de algo que tú manejas, cada vez lo vas a hacer mejor, porque es como práctica, es como estas personas que empiezan a patinar, ¿no? Al principio se caen, pero ya con el tiempo aprendieron a hacerlo de forma tal de que no se caen, ¿no? Lo mismo ocurre con el tema de las presentaciones. Por eso yo siempre les recomiendo acumular horas de vuelo, ¿no? Practicar, tener siempre la oportunidad de presentarse, presentar los negocios, hablar por teléfono, perder un poco el miedo escénico, pero entiendan que ese miedo siempre va a estar allí y hay un momento donde tienen que aceptarlo e integrarlo en sus presentaciones, ¿no? Por acá dice, si miras hacia arriba a la izquierda, estás recordando, imaginando o creando. Ok. Por acá Juana dice, se vuelve un hábito, la intuición nos permite percibir la incoherencia de la persona. Así es, Belkis, correcto. Y Dubis dice, te empiezas a tener seguridad en sí mismo. Correcto. Seguimos para acá. Hay algunas estrategias que podemos utilizar en el momento que nosotros estamos haciendo una presentación y estamos muy nerviosos. Vamos a suponer que yo estoy dando una presentación a 400 personas. Mientras más personas, obviamente, más nerviosos estamos. Yo estoy acostumbrado a dar presentaciones de 100, máximo 100 personas, pero ya cuando obviamente aumenta el número, tú te vas sintiendo un poco más incómodo, pero, o un poco más incómodo, no, un poco más nervioso, ¿no? Pero una estrategia que funciona muy bien es que cuando tú estás allí parado, ubicado, viendo al público, puedes hacer la estrategia de la mirada distribuida. Es decir, empiezas a ver a varias personas en el público y le hablas a esa persona. Preferiblemente en las primeras filas, que se ubiquen personas de tu confianza, para que te sientas también agradado hablando con ellas. Pero vas saltando, ¿no? Hay que tener cuidado con esa estrategia de no quedarse fijo con una sola persona en el público. Porque si es un público, vamos a suponer 50 personas, y tú siempre le hablas a la misma persona, esa persona se va a sentir intimidada, se va a sentir incómoda, porque le hablas solo a ella. Y es como que, bueno, ya basta, cambia de persona, ¿no? Entonces hay que tener atención, hay que prestar atención a eso también. El apretón de manos, ya sea en una presentación académica, profesional, de negocios especialmente, tenemos que prestarle mucha atención. O sea, literal, si nosotros damos un apretón de manos que es flojo, ahí automáticamente estamos diciendo que en el proceso de negociación estamos dispuestos a aceptar cualquier posición que presente la otra parte. ¿Ok? Aunque ustedes no lo crean, el lenguaje corporal dice eso inconscientemente. El otro lo entiende, tú lo estás asumiendo inmediatamente. Entonces, toda esa parte de la interacción que hacemos con nuestros pares
tiene que ir de forma consciente. Es decir, yo voy a dar un apretón fijo, tampoco es que le voy a estripar la mano o la voy a lastimar a la otra persona, pero lo suficientemente bien. Tampoco lo voy a dar de lado, ¿sí? Tampoco, ¿sí? Como se da un apretón de manos correctamente. Y mirando a los ojos, ¿ok? Yo doy el apretón de manos mirando a los ojos a la otra persona, ¿ok? Hay algo que se llama proxémica, a mí me encanta mencionarlo en este taller, que se llama proxémica y cambia según la cultura. La proxémica es básicamente la percepción que tenemos de nuestro espacio personal, social y público, espacio íntimo, personal, social y público. Fíjense que aquí hay varios ejemplos, ¿no? El estadounidense tiene como un espacio íntimo, un espacio personal, social y el espacio público, donde están los demás. El japonés tiene una proxémica mucho más amplia, por eso ustedes ven que los japoneses son muy respetuosos, no se acercan, los asiáticos en línea general. Pero me da mucha risa esta infografía de Pictoline porque dice que los latinos tenemos todos esos espacios en un solo espacio pequeño, ¿no? Y aquí le dan el ejemplo del latino y dice mucho gusto, hola, mucho gusto. Suele generar muchos malentendidos. Esto es importante porque al momento de que nosotros tengamos la oportunidad de hacer una presentación para personas de otro país, de otra cultura, no pasa nada si son de Colombia, no pasa nada si son del Caribe, no pasa nada si son de Perú, de Chile, de Ecuador, porque estamos acostumbrados a acercarnos, a abrazarnos, a besarnos, a darnos un besito sin conocernos, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando tú vas a una presentación con norteamericanos? ¿Qué pasa cuando vas a una presentación con asiáticos? Si incumples esa norma social de la proxémica, lo que vas a hacer es incomodar a la otra persona. Pero lo vas a incomodar muchísimo. ¿Ok? Entonces aquí el mensaje, para no extenderme tanto, el mensaje es mucho cuidado cuando estamos haciendo presentaciones a otras culturas o a personas de otros países, porque yo tengo que entender cómo funcionan las dinámicas. Incluso en Latinoamérica, me pasaba a mí en Perú. En Perú las personas son más reservadas que en Venezuela. En Venezuela las personas son como un poco más extrovertidas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en Perú veía que las personas eran más respetuosas, en línea general, eran un poco más introvertidas, y eso a veces generaba cierta incomodidad en la interacción en los eventos que yo tenía allá. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Vamos a hablar ahora de la influencia de la voz. Yo creo que el tema de la voz es vital. La voz es el vehículo de transmisión del mensaje. ¿Ok? Y aquí es donde muchas personas fallan también en el tema de una presentación efectiva. Pueden tener mucho conocimiento, pueden ir muy bien vestidos, pueden tener un manejo, un dominio espectacular del tema y una presentación muy bella, pero fallan en la voz, fallan en la transmisión, en la parte de la oratoria. ¿Por qué? Porque no consideran estos puntos que son las cualidades de la voz. Primero está la intensidad, que tiene que ver con el volumen. Si yo les hablo así bajito, ¿me escuchan? Si yo les hablo así bajito, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? O si yo les hablo así súper duro, los que tenían audífonos se salieron del Zoom, ¿verdad? Los que tenían audífonos se les explotó los oídos. Si yo les hablo muy bajito, si les hablo demasiado alto, estoy en los extremos, no estoy bien. Tengo que modular correctamente. Si yo estoy acá online, tengo un micrófono por acá, yo sé cuál es el nivel de voz que necesito para que ustedes me escuchen perfectamente bien. Igual, si estoy presencial y las personas están súper lejos, yo tengo que expandir la voz o tengo que modular la voz de forma tal de que llegue hasta la última persona que está en la sala. El tono, si es grave o agudo, aquí es más difícil porque yo generalmente no cambio mi tono a grave o agudo. Este que escuchan es mi tono, pero en línea general a las personas les agradan más los tonos graves que los tonos agudos. Por eso es que ustedes dicen, por ejemplo, las personas que son de Venezuela, bueno, me gusta escuchar un podcast de César Miguel Rondón, no sé, creo que es el de la radio, ¿no? Aquí creo que estoy raspado. Pero hay personas que tú le escuchas la voz y es muy agradable porque es una voz grave, es una voz gruesa y tiende a ser mucho más agradable desde el punto de vista de las presentaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Procurar que nuestro tono apunte a un tono grave, no necesariamente cambiando nuestro tono como tal, pero que apunte a un tono grave. La entonación, por ahí dice Isabel, la voz de César Miguel Rondón es genial. Ok, Isabel, gracias por confirmarme, estaba dudoso, pero sí es la voz de César Miguel Rondón.
Ok, para las personas que no son de Venezuela, César Miguel Rondón es un periodista, si no me equivoco, que tiene una voz bastante agradable y lo escuchamos en la radio y de verdad que es muy agradable escucharlo. Entonces, luego viene la entonación y la variación. La entonación tiene que ver cuando yo hago precisamente énfasis en una palabra. Entonces yo digo la influencia de la voz. ¿Sí? Entonces hago énfasis porque la influencia de la voz es muy importante. Y eso a medida que yo voy haciendo la práctica o estoy haciendo la presentación, yo sé dónde tengo que enfocarme, yo sé dónde le tengo que dar entonación a la palabra para que se haga énfasis. Entonces esa entonación, esa variación de la voz es la que me permite a mí también mantener al público lo suficientemente activo, ¿no? Que me escuchen. Y luego viene la duración y la velocidad, si es rápido o si es lento. Si yo hablo así de lento, se aburren, ¿verdad? Pero si hablo demasiado rápido, no me entienden, no van a entender lo que estoy tratando de comunicar, ¿cierto? No puedo estar ni demasiado lento ni demasiado rápido. Yo tengo que tener una velocidad lo suficientemente consistente que me permita a mí transmitir una información de que estoy convencido de lo que estoy diciendo, tengo conocimiento de lo que estoy diciendo, pero también mantengo al público activo, no puede ser demasiado lento. Yo les confieso, a veces yo estoy en las clases de la maestría, tengo profesores espectaculares que me dicen temas me muestran temas espectaculares, pero tengo que ponerlo en reproducción 1.5, 1.2, 1.25, porque siento que va un poco lento y es como que, ok, quiero que me lo digas un poco más rápido, puedes hablar un poco más rápido, pero no le puedo pedir no puedo habilitar el micrófono y decirle, ¿puedes hablar más rápido? No, ¿verdad? Porque sería una falta de respeto. Pero luego tengo la grabación y lo modifico que vaya un poquito más rápido, porque a mí me gusta estudiar de esa forma. Entonces, la velocidad de nuestra presentación tiene que ser acorde o tiene que estar lo suficientemente bien coordinada para que nuestro público no se aburra. Así que atención con eso. Ni demasiado rápido, ni muy lento. ¿Ok? Algunas sugerencias, bueno, practica trabalenguas, tener agua tibia disponible. Yo, por ejemplo, acá tengo mi agua. Con el permiso de ustedes voy a tomar un sorbo de agua para refrescar mi garganta. Hay que estirar los músculos de la boca. Fíjense que hay personas, ustedes van, se lavan las manos o con personas que lo hacen con el lápiz, pero es como que... y cuentan hasta 10. Eso permite que los músculos de acá uno los pueda estirar y puedas gesticular correctamente. Hacer variaciones para resaltar la información, que son esas variaciones de entonación, y evitar aclarar la garganta. Yo, por ejemplo, no puedo decir aquí, estoy en vivo en una presentación y empiezo... no, ¿verdad? No puedo hacer eso. No se ve bien que uno aclare su garganta en una presentación, ni online ni presencial. Si voy a estornudar, por ejemplo, bueno, pido un segundo, apago la cámara. Este tipo de cosas no son detallitos que nos ayudan a tener como mucha más presencia en la presentación. Practicar trabalenguas. Yo acá les traje un par de trabalenguas. Vamos a practicarlos en conjunto. Por acá vamos a ver qué dice en YouTube. Dicen, la influencia de la voz es determinante para una presentación efectiva. Es vital, Mauri, vital. O sea, cuando les digo que el lenguaje corporal y la entonación, la voz que ustedes utilicen, eso va a ser la diferencia entre las personas se queden conectadas, en el caso de presentaciones online, o se queden allí y presten atención a la presentación que ustedes están dando. Es muy, muy importante que lo practiquen bien. Iris dice, la voz se debe ajustar al lugar de la presentación. Un espacio abierto o cerrado debe ser diferente para cada uno. Así es. Vamos a practicar estos trabalenguas. Aquí hay uno que aprendí desde primaria, me encanta, que dice, compadre, cómpreme un coco. Compadre, yo no compro coco, porque el que poco coco come, poco coco compra. Sí, lo hice. Perfecto. Y estamos en vivo a la primera. Ahora háganlo ustedes. A ver, háganlo ustedes allí en su casa. A ver, a una, a las 2 y a las 3. Por ahí me dicen a quién le salió bien. Vamos a ir con otro trabalenguas más complicado, que me encanta también. Y es este que dice, el arzobispo de Constantinopla nos quiere desarzobispo desconstantinopolizar. Sí, lo dije a la primera. Perfecto. Y en vivo. A ver, inténtenlo ustedes en casa. El arzobispo de Constantinopla no quiere... Nada. Dije lo más difícil y me confundí en algo más sencillo.
El arzobispo de Constantinopla nos quiere desarzobispo desconstantinopolizar. ¿Ok? Sí lo pude hacer a la segunda. Inténtenlo ustedes en casa. Esto es buenísimo porque cuando ustedes hacen trabalenguas antes de las presentaciones y hacen estos ejercicios de estirar la mandíbula, los músculos, eso les permite tener una gesticulación, una modulación correcta al momento de que van a hacer una presentación. A veces nos comemos las S, las Rs, las Ns. Entonces, es necesario hacer estas prácticas para tener una mejor oratoria, ¿no? Algunos tips para prepararnos en nuestra presentación. Primero, prepárate y define los objetivos, el contenido y el orden de tu presentación, ¿sí? ¿De qué va a ser mi presentación? Yo, el día de hoy, una presentación de presentaciones, valga la redundancia, efectivas. Tengo que empezar explicando que las presentaciones no son solo en temas académicos y profesionales. Tengo que incluir otro tipo de presentaciones. Tengo que conversar sobre los sistemas de representación. Tengo que conversar sobre las estrategias. Tengo que conversar sobre la economía de las palabras. Y voy dando un orden de contenidos. Definir los objetivos. Y por eso ustedes ven que en la cuadra universitaria, siempre que empezamos un taller, hablamos de primero del objetivo. Lo primero que abordamos es el objetivo. Y después el contenido lo vamos abordando poco a poco, ¿no? Estudia a tu audiencia. ¿Quién es tu audiencia? Si me preguntaran el día de hoy quién es mi audiencia, muchísimas mujeres están conectadas la tarde de hoy, porque es parte de la audiencia natural de la cuadra. O sea, el 80%, más del 80% son damas la tarde de hoy. Y así, ¿quién es mi audiencia? Estructura tu discurso. ¿Cómo lo voy a, dónde, en qué pilar me voy a basar? En el pilar de mi experiencia, en el pilar de mi capacidad para improvisar, de contar historias, storytelling, en mi pilar no sé, o en el formato de dar una clase así tipo magistral. Hay personas que le funcionan dar clases magistrales, simplemente ellos hablando y no hay interacción con el público. Hay personas que les funciona y otros que no. Usa ejemplos, ¿sí? Yo les nombré el ejemplo de este compañero de Paraguay, les nombro ejemplos generalmente relacionados con la naturaleza, por el tema de que soy biólogo. Básicamente usa ejemplos que la comunidad o tu audiencia pueda entender. Apóyate en evidencia, habla de estadísticas, ¿sí? Incluye estadística, números, estudios que se hayan hecho en relación con lo que estás presentando. Evita presentaciones recargadas, porque demasiado texto, eso no es bueno para el público. Usa tu voz como instrumento, por eso que les digo, hay momentos donde van a quizás hablar un poco más lento y hacen énfasis hablando más lento. Hay momentos donde les das más tono a algo y eso les da más énfasis y así sucesivamente. Exprésate con tu cuerpo. Ustedes ven que si bien es cierto que yo estoy acá detrás de cámara, yo me muevo, me acerco a la cámara, me voy por acá, saludo por acá en TikTok. O sea, siempre estoy como en movimiento a pesar de que estoy aquí en cámara, en online, ¿no? Evita las muletillas. Eso es uno de los retos más grandes, evitar las muletillas, tanto muletillas corporales, como les decía, tocarse la nariz, tocarse el cabello en el caso de las damas, y muletillas como, ok, bueno, ejemplo, ok. Hay que ser muy consciente de cuáles son nuestras muletillas. Les doy un ejemplo. Para yo evaluar mis muletillas, lo que hago es que yo vuelvo a ver las grabaciones. Esta grabación yo la voy a volver a ver eventualmente. Y eso me permite saber qué tanto repetí una palabra y me lo llevo como parte de mi propio feedback de mí para mí. Entonces yo me grabé haciendo la presentación y en ese sentido cuando vuelva a ver la presentación voy a saber cuándo utilicé muchísimo una palabra. Y repite lo importante. ¿Ok? Como les decía, ¿cuál es la forma de almacenar información? Por asociación, por repetición y por impacto. ¿Ok? Entonces hay que repetir lo importante al inicio, a la mitad y al final de la presentación. Esto es un ejemplo de la evaluación de una audiencia. Yo puedo tener 133 personas conectadas, que el 65% sean mujeres, que el 34% sean hombres, y que en este caso no tengo ninguna persona representativa que sea representante del género no binario, ¿no? Y bueno, y tengo otro valor estadístico que es la moda, 25 años. La moda en estadística
no es como el promedio, sino que la moda es el valor que más se repite. Es decir, bueno, de esas 133 personas que yo tengo en el público, a lo mejor hay 20 o 25 que tienen 25 años. Ah, mira, esa es la moda, es el valor que más se repite. Y esos datos estadísticos a nosotros nos sirven. Yo les doy un ejemplo. Al momento que ustedes se registran en nuestros talleres de formación, les voy a mostrar. Nosotros tomamos las estadísticas de participación de ustedes, ¿correcto? Y las tenemos por acá. Entonces, yo tengo los datos estadísticos. No, este no es. Tenemos los datos estadísticos aquí en el formulario. Y yo luego me voy al formulario. Y si me voy a las respuestas, yo tengo acá todos los datos que ustedes colocan. ¿Verdad? ¿Cómo se enteraron del evento? Dice Instagram. Entonces sé que la mayoría se enteró por Instagram. El género, ¿sí? Ahí es lo que les decía. La mayoría son mujeres. Tengo 93% de participantes femeninos o femeninas. Y el 7% son caballeros. Impresionante la relación abrumadora de mujeres versus hombres formándose en nuestros talleres. ¿Ok? Luego tengo lo que tiene que ver con el país, de dónde provienen. Por eso sé que la mayoría también son de Venezuela en este momento. Y tengo algunos otros datos también. Entonces esto me permite saber quién es mi audiencia. Yo sé que le estoy hablando en este momento a una mayoría de mujeres que son de Venezuela, que tienen digamos, cierto rango de edad. Ese tipo de cosas me permite a mí colocar ejemplos para ustedes que sean lo más cercano posible. Entonces, ese tipo de evaluación yo también la tengo que hacer. Si yo voy a un evento presencial, yo le puedo preguntar a la persona, a los organizadores, quiénes son las personas que van a estar en ese público para dar ejemplos que vayan acorde a mi audiencia. ¿Cuáles son algunos errores que cometemos o que cometen las personas al momento de hacer presentaciones y que son de hecho muy comunes, ¿no? Primero, pasar un Word a un PPT. Se hizo un informe, se hizo un estudio, se hizo un ensayo en Word y eso literal lo copian y lo pegan en PowerPoint. Eso es un error. Y lamentablemente he visto a profesores universitarios que tienen ese error, que tienen demasiado texto. De hecho, he visto profesores, y me pasaba en la carrera de biología, que tomaban un texto así gigantesco de biología, de bioquímica, por ejemplo, y lo pegaban allí. O sea, eso era una locura. Para eso me leo el libro, o sea, no tiene sentido. Entonces, textos demasiado largos, demasiado extensos, no son buenos en este sentido para las presentaciones. Usar un tamaño de letra pequeña y por eso adrede está acá pequeño. Usar un tamaño de letra pequeña. ¿Por qué? Porque el público se pierde, especialmente en las presentaciones que son presenciales. Si la última persona no ve lo que dice allá, entonces fallé en el sentido de la presentación visual del material de apoyo. Colocar mucho texto, bueno, lo que les acabo de decir, todo en mayúscula. Cuidado con eso, porque si yo puedo colocar algunas cosas en mayúscula, como acá que dice errores en mayúscula, porque quiero destacarlo. Pero no todo puede estar en mayúscula, porque pareciera que estoy gritando, ¿no? Más de 3 colores, cuidado con eso también. Imágenes de baja calidad y no usar el lenguaje de tu público. Que eso ya lo habíamos mencionado, ¿no? Quizás usar un lenguaje coloquial o usar un lenguaje muy técnico. Aquí les ofrezco disculpas, me faltó la tilde de la U. Aunque fíjense que eso es un error, aquí aprovecho de decirles, cuando ustedes tengan un error en una presentación no deben resaltarlo. Y aquí yo mismo me acabo de cometer yo mismo un error. Cuando ustedes tienen un error en una presentación no deben resaltarlo, porque la mayoría del público no se da cuenta. Pero en este caso les dije, bueno, falta la tilde aquí porque yo soy soy maniático de la ortografía y vi que faltaba una allí y me generó ruido. Pero en línea general, cuando ustedes cometen un error, a menos que sea algo que están diciendo en ese momento, se retractan, pero del resto, cuando hay un error en la presentación, no lo deben destacar. ¿Ok? Es como cuando llegamos tarde. Cuando llegamos tarde, generalmente vamos a empezar una presentación, no hay que destacarlo. No decimos, disculpen por la demora, llegamos tarde porque el metro se retrasó. No, ustedes empiezan. ¿Okay? Ustedes empiezan y avanzan. No hay que destacar los errores. Ahora, algunas recomendaciones. Feedback. Dar feedback al público, recibirlo es súper importante. ¿Qué les pareció? Por eso es que nosotros le pasamos encuestas, por ejemplo, y ustedes nos dicen, mira, sí me gustó muchísimo el lenguaje. He notado mucho que siempre colocan en las encuestas que tengo un lenguaje muy fluido.
me encanta porque en eso me esfuerzo para tener un lenguaje lo suficientemente fluido para ustedes, un léxico. Eso me lo escriben en las encuestas, en el feedback, por eso siempre les pregunto. Pero también es importante que ustedes en sus presentaciones presenciales se tomen el tiempo al cierre y le pregunten quizás a 3 personas. ¿Qué te pareció el taller de hoy? ¿Qué te pareció el evento? ¿Qué te pareció la presentación? ¿Te convenció? Sí, básicamente, repetir lo que es más importante durante toda la presentación, la escucha activa, qué es lo que tiene que decir tu público, leer los comentarios, así como he leído los comentarios acá en el chat, así como los he leído por acá en YouTube, agradecer los comentarios, es decir, gracias por tu participación, gracias por tu comentario, gracias por compartir tu historia y respetar las posturas, súper importante. Fíjense, es muy común que tengamos detractores en el público, tanto online como presencial. Siempre va a haber una persona que va a levantar la mano y va a decir, eso no es así, o puede decir, estás equivocado, o yo no creo que eso sea así, no estoy de acuerdo. Eso es normal y es sano también. Pero hay que tener en cuenta que el que está presentando y el experto o el especialista eres tú. Y esa persona puede tener un punto que puede ser válido. ¿Qué puedes decir tú? Bueno, yo respeto tu opinión, pero no la comparto. Respeto tu opinión, pero no la comparto. Y siguen con los puntos, ¿no? Si hay algo que no sepas, porque somos seres humanos y es imposible que una persona sepa todo acerca de todo, simplemente no te quedas con la duda, no dejas al público con la duda, sino que dices que te comprometes a buscar esa información y que después la vas a compartir. O le pides al público que te apoye en la respuesta, así como decía yo lo de César Miguel Rondón, que no estaba seguro si realmente él era el de la radio, y por acá Isabel me respondió y me confirmó. Gracias nuevamente, Isabel. Entonces, es esa parte de la interacción. Es imposible que cualquier orador, que cualquier expositor sepa todo acerca de todo. Y eso nos permite ser humildes, tanto cuando estamos presentando como cuando somos público, porque a veces es como que, este no sabe lo que está diciendo. Este que está allí, no, pero probablemente hizo un esfuerzo. En ocasiones sí pasa que vemos presentaciones que la persona definitivamente no se preparó lo suficientemente bien y nos genera muchas dudas, ¿no? Pero hay que tener, digamos, allí educación en cómo se manifiestan las cosas, ¿no? A lo mejor podemos dejarle saber a la persona que está equivocado sin necesidad de querer humillarlo o de hacerle sentir mal. Lo mismo cuando estamos nosotros como expositores. Si alguna persona malintencionada nos hace algún comentario, tenemos que saber cómo responder en ese sentido, ¿sí? Mira, respeto tu opinión, pero no la comparto. Gracias por compartir tu opinión. Nunca ponernos, digamos, quedarnos así como fijados con esa persona. A nosotros nos pasó hace algunos años con un facilitador. Una persona no estaba de acuerdo con lo que él estaba diciendo y en realidad era como una prueba de facilitación. Y esa persona se quedó así como que enganchada con esa persona. Entonces todos los ejemplos que él daba se los apuntaba a esa persona. Como que, ¿verdad, fulanita? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces eso tampoco lo pueden hacer, no lo deben hacer. Quedarse como enfrascado con una sola persona. ¿Ok? Como les dije en el ejemplo, en la estrategia de saltar la mirada, ¿no? De distribuir la mirada. Si se quedan fijos con una sola persona, esa persona se siente incómoda. Igual que si se quedan enganchados con una persona que todos los ejemplos son para ella o para él. Eso también lo puede hacer sentir incómodo, ¿no? A menos que nos esté dando feedback. Si esa persona está continuamente agradada y nos está dando feedback y fluye, no pasa nada. Por acá Isabel dice, de hecho, aceptar esas interacciones nos nutre. Claro, sin perder el control de la exposición. Gracias, Isabel. Acabas de mencionar un punto vital. No perder el control de la exposición. En el momento que ustedes tienen una presentación y le dan pie al público para interactuar, pero se extienden demasiado, tienen que retomar el control de la presentación. ¿Ok? A nosotros nos ha pasado a veces por ser tan inclusivos desde el punto de vista de la interacción, hay participantes que tienen mucho por decir y se extienden mucho tiempo. O sea, y hay que cortarlos. Lamentablemente, la presentación fue diseñada para un tiempo determinado y si un usuario o el público que no estaba considerado originalmente en el tiempo se extiende demasiado, eso afecta la distribución o la entrega del conocimiento, de la presentación. Hay que estar muy atentos con eso, ¿ok? Porque los presentadores en ese sentido son ustedes. Algunos recursos digitales que podemos utilizar. Bueno, hay bancos de imágenes, hay aplicaciones de presentaciones, hay aplicaciones para webinars,
hay aplicaciones complementarias también. Fíjense que en el caso de nosotros, esta presentación está hecha en Canva. La mayoría de las presentaciones las hacemos en Canva. En este momento estamos usando Zoom para grabar y YouTube para transmitir, pero aquí ustedes ven, yo tengo un fondo digital. Esto no es una oficina real, esto es un fondo, un background que es digital, y aquí está el loguito de nosotros. Y también apuntamos a usar bancos de imágenes como Pexels, Pixabay, FreePic. También hay aplicaciones de presentaciones como estas que están acá. Mi favorita, yo la amo, la adoro, es Prezi. Prezi me parece un espectáculo de aplicación, todo lo que se puede hacer, lo dinámico que es. No hago o no hacemos las presentaciones para nuestros talleres acá, todas en Prezi, porque requieren mucho más tiempo. O sea, las presentaciones en Prezi quedan espectaculares, pero requieren mucho más tiempo. Y no son tan amigables desde el punto de vista de exportarlas. O sea, ya cuando tú trabajas con Canva, Canva termina siendo como la solución perfecta, porque tienes como todo integrado en Canva. Tienes las imágenes, puedes exportarlo a PDF, puedes exportarlo a video, tienes audio, tienes video. O sea, la cantidad de cosas que puedes hacer con Canva es muy grande. Por eso termina siendo tan versátil y el resultado muy bueno. Hay otras aplicaciones como Haiku Deck, que utiliza también inteligencia artificial. Y está esta otra que se llama Emaze. Vamos a ver si se las puedo mostrar acá. Con Emaze, básicamente, ustedes también pueden hacer presentaciones que tienen plantillas 3D. Vamos a ver si se las puedo mostrar acá. A ver. Esta es la página, se llama Emaze. Yo les recomiendo que la revisen. Tiene una versión gratuita y también tiene versión paga. Ha cambiado un poco desde la última vez que la revisé, pero lo interesante acá es que las plantillas son como en 3D. A ver si hay alguna acá que les pueda mostrar. Vamos a suponer esto. ¿Sí? Esto es un ejemplo. Ahí está cargando justo el modelo. Ajá. Supongamos que yo hago una presentación así como en la noche en la ciudad. Fíjense, ese ejemplo 3D, si lo ven en cámara, como estoy en una ciudad y estoy paseando allí. ¿Sí lo ven? Me parece espectacular. Tiene plantillas gratuitas y otras plantillas de pago, y hay otras que también son muy interesantes. Vamos a ver si... Esta, por ejemplo, que el cielo es el límite. Fíjense cómo ella va como navegando entre el cielo, ¿no? Y se va moviendo como si estuviéramos paseándonos por el cielo. Me encanta el resultado que ofrece, ¿no? Entonces ahí ya se llevan esa recomendación de estas aplicaciones. Esta Haiku Deck también es muy buena. Utiliza inteligencia artificial para sugerirles los colores que tienen que utilizar en las diapositivas. De verdad que es bastante agradable. Con PowerPoint no está aquí. PowerPoint a nivel avanzado también se pueden hacer unas cosas espectaculares. Yo no uso PowerPoint, no me gusta PowerPoint. Entiendo que PowerPoint a nivel avanzado hace unas presentaciones espectaculares, pero es cuestión de gustos también, ¿no? En ese sentido utilizo más Canva. Hay otras apps que son complementarias al momento que ustedes quieren hacer presentaciones, como para medir, para interactuar con el público. Está Kahoot, que es para hacer juegos, y está Mentimeter, que es para interactuar con el público de forma tal de que ustedes les piden al público que ingresen a un link en particular con un código, o que descarguen la aplicación y pueden votar en tiempo real. Pueden votar sobre una opción, qué les parece esto, pueden hacer juegos también en ese sentido, interactuar con el público, y termina siendo bastante beneficioso. Tiene una versión gratuita también que funciona bastante bien, así que para sus presentaciones, ya sea de negocio o académicas, profesionales, usen Mentimeter y les aseguro que les va a ir muy bien. Hay muchos tutoriales en YouTube sobre cómo utilizarla también. Ahora, vamos entonces ahora con la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan.
me supe adaptar al tiempo correctamente. Entonces, fíjense que hice buen uso del tiempo. Eso es un buen punto. Ahora, había algo que faltaba cubrir también, que era el tema del uso correcto de las palabras, el arte de hablar, ¿no? Al momento que hacemos una presentación. Hay muchos verbos que en ocasiones se utilizan de forma incorrecta. Hay fenómenos como cambiar la L por la R, que a veces son propios del español. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Gesticular muy bien al momento que estamos haciendo la presentación. Tener cuidado con ciertos errores del lenguaje. Bajé abajo, subí arriba, salí para afuera, ese tipo de detalles, ¿no? Por acá Nora les dice, ¿tienen taller para diseño con Canva, en diseño de presentaciones? Eso lo podemos publicar en nuestras redes sociales para no desviarnos un poco. Bueno, tiene que ver, por supuesto, con este taller. Sí tenemos un taller de diseño con Canva, pero si quieren de eso, luego lo podemos conversar, ¿no? Para no desviarnos del tema. Ok, por aquí dicen arriba tienes una pregunta. Vamos a ver, Noreli. Hay versiones gratuitas y pagas. ¿Recomiendas afiliarse y pagar o es suficiente las gratuitas? Mira, Norelis, como todo en la vida, hay versiones gratuitas, versiones pagas. O sea, como todo en la vida me refiero a cada... Depende del caso, ¿no? Depende del beneficio que quieras obtener. Aprovecho el espacio publicitario, como en la cuadra. Ustedes están muchas y muchos conectados acá en la versión gratuita, pero aquellos que quieren el certificado, la grabación y el material de apoyo, tienen que adquirir su certificado, ¿no? Por ejemplo, que es la versión como pro en nuestra empresa. Igual ocurre con estas plataformas, o igual ocurre con Prezi, igual ocurre con Canva. Les doy un ejemplo. Yo uso Canva Pro. O sea, yo no uso Canva gratuito. Yo uso Canva Pro porque precisamente nuestro negocio tiene que ver mucho con el tema de presentaciones efectivas. Cada taller es una presentación que tenemos que hacer que sea efectiva. Y utilizamos imágenes, utilizamos el tema de quitarle el fondo a las imágenes, quitarle el fondo a los videos, hacerlo dinámico, y vale la pena para nosotros tener la versión paga. Ahora, depende, si tú vas a hacer negocios donde las presentaciones sean un eje principal, sean una columna, obviamente deberías invertir. Pero sí te recomiendo que pruebes bien entre Canva y entre estas otras, porque si vas a utilizar más Canva para otras cosas, como por ejemplo diseñar, hacer reels y otras cosas, yo me quedaría con Canva. Por eso para nosotros es multifuncional, porque con Canva no solo hacemos las presentaciones de este estilo, sino que también hacemos el material de apoyo, también con Canva hacemos los posts, hacemos los reels, hacemos videos, hacemos currículum, hacemos muchísimas otras cosas que nos sirven. Entonces, es que tanto puedes maximizar ese presupuesto, ¿ok? Por acá, Genially también, dice Jenny por acá, esa no la conozco, Jenny, la voy a revisar. Vamos a ver por acá por YouTube. Rosa dice, decir hablemos mucho, error. Habemos mucho, ok, perfecto, es error, dice por acá Rosa Monasterios. Ana Gibi dice, dígame si la presentación la está haciendo un maracucho en su argot particular. Hay que tener cuidado, por eso que le digo, dependiendo al público al que se dirigen, hay que modular o hay que cambiar el lenguaje, ¿no? Ingenia dice, las últimas apps pueden descargarse las presentaciones para usarlas sin estar necesariamente conectados. Esa pregunta te debo la respuesta, Ingenia. Entiendo que en Canva sí, en Prezi también hay una forma de descargarla, en Haiku Deck también, pero en Emaze me imagino que debe existir una forma de descargarla. Lo que sí no sé es si en la versión gratuita la vas a poder descargar. Sé que la puedes descargar, pero no sé si en la versión gratuita lo puedes hacer. Habría que validar la información. Luciana dice, Luciani, en verdad muy buena ayuda, a pesar de que estoy comenzando su taller, me gustaría agarrar los conocimientos que tienen otros. Ok, perfecto. Yo encantado de haber compartido con ustedes toda esta información. Aquí, como conclusión, el tema de la presentación, como dije anteriormente, no hay una fórmula perfecta para hacer una presentación efectiva. Todo va a depender de que ustedes identifiquen cuál es su audiencia, de que se preparen bien para esa presentación, que sepan qué es lo que van a presentar. Yo, por ejemplo, no me atrevería a ir a hacer una presentación de física cuántica. O sea, por más buen orador, por excelente orador que yo sea, por mucha experiencia que yo tenga, por tantas cualidades que yo pueda tener, si es un tema que no manejo, yo no iría a hacer una charla o un taller de física cuántica, a no ser que vaya a ser un taller de física cuántica para niños de primaria que a lo mejor necesitan saber cosas muy, muy básicas que no necesariamente
tenemos que profundizar tanto. Y sin embargo, todavía lo dudaría. Incluso yo no doy talleres a niños. Eso es algo que me pasó hace algunos años. Una anécdota que una persona me invitó a dar talleres para niños y yo le dije, yo estoy formado como facilitador de aprendizaje para adultos, aprendizaje acelerado para adultos. Yo siento que las personas que tienen que enseñar a niños tienen que tener otras habilidades. O sea, yo le enseño a mi sobrino, yo tengo un sobrino, y perfectamente, pero yo siento que al momento que tú vas a enfocarte a esa audiencia que es de niños, que tiene además una dinámica diferente, yo siento que tienes que estar preparado para eso, igual que los profesores que en la universidad necesitan formarse teniendo el componente docente. Tener el conocimiento de un tema no asegura que tengas las habilidades para transmitir ese tema como facilitador. Por eso es importante que pongamos en práctica todo esto que acabamos de ver el día de hoy. No solo la presentación. Recuerden que la presentación hecha en PDF, en Canva, es el material de apoyo que yo voy a utilizar para toda la presentación. Pero tengo que tener muy claro los objetivos de esa presentación y cuál va a ser la estructura. Y tengo que haber practicado, tengo que hacer una buena entonación, un buen uso de la voz, interactuar con el público. Todos esos elementos tengo que estar súper consciente del tiempo. A mí me quedan ya 2 minutos para cerrar, por ejemplo. Ese tipo de detalles tienen que estar muy conscientes. Por acá Isabel dice, lo más delicado de una presentación son las preguntas. Si no sabemos cómo responderlas, perdemos credibilidad. Por eso es tan vital prepararse. Así es, Isabel. Practiquen con todas las preguntas que ustedes sientan que les puedan decir. Por eso les decía al principio, investigar visiones alternativas de lo que ustedes están haciendo. A medida que ustedes investigan visiones alternativas del tema, van a tener más posibilidad de responder correctamente las dudas que se presenten en la sesión. Ok, el certificado del material de apoyo, el certificado se lo vamos a estar enviando en 48 horas hábiles a las personas que adquirieron sus certificados. Les vamos a compartir como material de apoyo un video que está en YouTube que está espectacular en temas del uso de la voz. Ok, para que ustedes vean, es de una española, está muy bueno. Les voy a compartir ese video como parte del material de apoyo. Y no me queda más que invitarles a los próximos talleres gratuitos que vamos a tener. El jueves tuvimos el de creación de contenido. Hoy estamos teniendo de presentaciones efectivas, pero también vamos a tener, a partir de la semana que viene, branding personal y networking, herramientas digitales para emprendedores, herramientas de inteligencia artificial para creación de contenidos, manejo de crisis y aprovechamiento de oportunidades, creación de bases de datos de clientes, LinkedIn para emprendedores e introducción al Community Manager. Así que aprovechen toda esta opción de talleres gratuitos. Hay muchos de estos que no vamos a repetir. Por ahí me han preguntado cuándo van a repetir el de ventas con WhatsApp. Ese no está disponible ahorita para repetirlo. Todos están disponibles, todos los que se han hecho para comprar. Si quieren comprar las grabaciones con su certificado y el material de apoyo lo pueden hacer, pero aprovechen mucho estos talleres que no sabemos cuándo se volverán a repetir. ¿Ok? Agradecido con todas las personas que adquirieron su certificado el día de hoy para este taller y recordarles que los beneficios de adquirir el certificado con la cuadra universitaria es que obviamente tienen su certificado digital, acceden al material de apoyo, tienen la grabación del taller, tienen la invitación al grupo VIP de la cuadra y también participan en el concurso, que es lo que vamos a hacer justo ahora. ¿Ok? En el concurso vamos a rifar a las personas que adquirieron su certificado 2 accesos para cualquiera de los 9 cursos que están en nuestro catálogo, que hemos hecho antes, de email marketing, neuromarketing, ventas con WhatsApp, publicidad en Instagram, descifrando el algoritmo de Instagram, entre otros. Vamos a regalar 2 accesos. Y para las personas que me siguieron a través de mi cuenta de Instagram, @biólogodigital, todavía tienen chance de seguirme, @biólogodigital en Instagram. Vamos a también a seleccionar 2 ganadores para el acceso a cualquier taller del catálogo también. Vamos entonces a hacer el concurso, el sorteo. Vamos con los ganadores de este taller de presentaciones efectivas. Rápidamente. Vamos a ver. Ok, Norelis Tortolero y Rizzi Alexandra Pérez. Felicitaciones, ustedes son las ganadoras de cualquiera de los cursos que hemos hecho anteriormente con su certificado, su material de apoyo incluido, el acceso a la grabación. Y vamos ahora con las ganadoras o los ganadores, probablemente van a ser mujeres, de las personas que me siguieron como @biólogodigital en mi cuenta de Instagram. Vamos a ver ahora.
Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, el usuario o la usuaria Nilesor96 y tu contador Pisualiado. Son las personas que ganaron también sus accesos a los talleres anteriores con su certificado y su grabación. Entonces, bueno, con esto finalizo. Muchísimas gracias por su atención. Me encantó estar compartiendo, actualizarme también, interactuar con ustedes la tarde de hoy. Espero que apliquen todos estos conocimientos en su vida, en sus negocios, en sus emprendimientos y que les saquen muchísimo provecho. Así que bueno, con esto cerramos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos el próximo jueves en el siguiente taller. Cuídense mucho. Bye.